Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Lo último que sabemos del Tribunal Constitucional, que lleva todo el día reunido con muy leves recesos, es que no se recusan, o no quedan recusados los magistrados que la izquierda quería recusar, ¿vale? Y todo apunta a que esto es una posibilidad, no es una certidumbre. La votación del Senado no llegue a producirse. Y ya veremos lo que pasa, porque tal y como ha presionado toda la izquierda y los separatistas de Consuno, que aquí es donde yo quiero ir enseguida, ¿verdad? Aquí puede pasar cualquier cosa, por el grado de tensión que han construido. Decía que donde quería ir era esto por lo siguiente, del asunto jurídico, ya hablamos el otro día, seguiremos hablando, en la gravedad institucional de lo que está pasando es una evidencia, no por lo que dice el gobierno, sino exactamente por lo contrario. Pero usted se ha fijado que desde el día de autos, todos y cada uno de los agentes de la mayoría gubernamental, separatistas incluidos, están empleando exactamente los mismos argumentos. ¿Usted se ha dado cuenta de que todos y cada uno de los agentes, incluidos los medios de comunicación de la mayoría gubernamental, están empleando los mismos argumentos? ¿Usted se ha dado cuenta de que cuando se examinan esos argumentos uno ve que son perfectamente banales? Que no es verdad, pero da igual, porque de lo que se trata es de construir con su gigantesca superioridad mediática un relato que la inmensa mayoría de los españoles que viven prevalentemente al margen de la vida pública, pues se pueda creer. ¿Es posible hacer creer a la gente que el Tribunal Constitucional está dando un golpe de Estado contra la Constitución? Piénselo 2 segundos, 20, 200, da igual. Es una proposición absolutamente contradictoria en sí misma, pero da igual. Cuando todo el mundo lo repite al mismo tiempo, todo el mundo que cuenta, alguien que tendrá en la cabeza la idea de que efectivamente Pedro Sánchez ha parado un golpe de Estado. Y no le pregunte más, porque tampoco tiene más información. Por eso, y aquí, en fin, barreremos para casa cuanto haga falta, es tan importante que haya medios de comunicación independientes. Como decía el otro día, por cierto, aquí en esta mesa Juan Luis Cebrián, cuya distancia ideológica, y no solo ideológica, en fin, con los que habitualmente aquí nos sentamos, es enorme, pero que estamos de acuerdo en una cuestión esencial. Sin medios de comunicación independientes, de derechas, de izquierdas o de lo que sea, no digo sin ideología, digo independientes, la comunicación pública es imposible. Ahora mismo en España la comunicación pública es imposible porque está en manos de un poder político, o más bien de un poder político mediático, o más bien de un poder político mediático financiero, que lo ha copado todo. Y como lo ha copado todo, cree que tiene suficiente artillería como para derribar cualquier muro, incluido el muro de los derechos constitucionales. Bueno, pues aquí estamos precisamente para sostener ese muro y que pasen, si pueden, lo contaremos. Y como aquí estamos para contar precisamente las cosas al margen del ruido, ¿verdad? Hoy hemos pensado abrir esto, no como lo hacemos habitualmente, con toda la mesa, con aquí Román Cendoya diciendo, que viene enseguida, por cierto, Román. No, sino con la protagonista de otra de esas operaciones, esta vez no en la izquierda, sino en la derecha, de construcción de una realidad, en este caso no diré que enteramente falsa, pero incompleta, lo cual viene a ser prácticamente lo mismo. Usted habrá oído que en este momento Vox está reforzando a Pedro Sánchez porque se opone a aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y usted a lo mejor tarda 2 segundos y piensa, bueno, ¿qué tendrá que ver los presupuestos de la Comunidad de Madrid con Pedro Sánchez? Esto cómo se come, ¿qué pasa? Que si yo le no estoy de acuerdo con Ayuso, entonces es que estoy de acuerdo con Bolaños, ¿esto cómo se come? Pues me parece que es una pregunta que vale la pena hacerse, y sobre todo que vale la pena hacérsela a la protagonista del Sarao, doña Rocío Monasterio. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Nos acompaña en la mesa, pero que está con sus cosas, con su Telegram y tal, Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo estoy con todo. Tú con todo, ¿no? Con todo, porque me pasa como a las señoras. Soy capaz de hacer varias cosas a la vez, casi todas mal, es verdad, pero hago varias no cosas. como las señoras. Y estaba preparando no un poco lo que os iba a comentar del Telegram, porque primero acabo de poner el teléfono para el que podéis poner los mensajes al programa, lo podéis ya leer en el Telegram,
y con la esperanza de que esta noche os deis muchos de alta en el Telegram, porque vais a tener mucha y muy buena información, al margen de algunos artículos extraordinariamente interesantes. Os recordaré simplemente las 3 portadas que he visto de enero, mayo y de ayer mismo, de 3 diarios diferentes, en los que nos explican cuántas vacunas ya hemos tirado a la basura porque se han caducado, que son exactamente 17 millones de unidades. Y como el precio medio de cada vacuna son entre 10 y 12 euros, pues calcular que ya esta extraordinaria ministra de Sanidad y los gestores que tenemos de la sanidad española ya han tirado a la basura 180 y pico millones de euros. Pero, como la cobertura retórica que se ha creado en torno al asunto es la que es, tú ahora mismo, por decir esto, eres un negacionista. Bien, pues yo soy una afirmacionista de que si un gestor privado tira a la basura 180 millones de euros en vacunas, le dicen, oiga, mire, a ver, dedíquese usted a otro tipo de trabajo. ¿Ves? Negacionista. Bueno, para negacionista, Rocío Monasterio. Y Rocío Monasterio... Que está negando la santidad de Isabel Díaz Ayuso. Claro, que le digan a Rocío Monasterio, que le digan a Rocío Monasterio a estas alturas, que lleva una... Vamos a ver, primero, la señora Monasterio fue la que inmediatamente, pasadas con los resultados electorales en la mano, apoyó a Isabel Díaz Ayuso para que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Punto número 1. Es decir, sin Vox, Ayuso hoy no sería presidente de la Comunidad de Madrid. Punto número 1. Déjame recordarlo solamente porque, como es la verdad, a partir de ese momento, Vox que pide nada. No pide nada prácticamente a cambio de eso. No pide un puesto, no pide dirigir una fundación de no sé qué, no pide nada. Y le dice, aquí tiene usted para que sea la presidente. Isabel Díaz Ayuso es presidente por esta señora que está aquí esta noche. Y Isabel Díaz Ayuso es importante en el Partido Popular porque es presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, porque Vox, esta señora, le da el apoyo a la señora Díaz Ayuso para que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ese momento yo no recuerdo prácticamente un momento en la historia de esa colaboración en la que Vox haya sacado los pies del tiesto. Se ha comportado lealmente con el Partido Popular y con la señora Díaz Ayuso. Por eso creo que tienes que explicarnos bien, Rocío, o tiene usted que explicarnos bien, si prefiere, qué pasa para que tan rápidamente los voceros de Isabel Díaz Ayuso le descarguen a usted todas las lanzas y sea usted la culpable. Bueno, ya es lo que hemos visto estos días, ¿no? Pero la realidad es que hicimos presidenta a la señora Ayuso, lo hicimos encantados. Hemos aprobado casi 20 leyes a cambio de nada, las últimas la semana pasada, cuando ya nos estaban atacando. Hemos aprobado 2 leyes muy importantes, una la ómnibus, otra la ley de farmacia, y esto ha sido el jueves pasado, cuando ya habíamos tenido pues, algunos problemas, ¿no? de los presupuestos. Y la realidad es que desde septiembre hemos estado negociando los presupuestos en un ambiente cordial y estupendo con el señor Lasquete y con el señor Osorio, con todo el interés de sacarlos, con todo el interés de amoldarnos a lo que nos pedían. Al principio llegamos, es verdad, con muchas propuestas y me pidieron por favor que la redujera a 100. Y luego cuando llegué con 100 me dijeron que por favor un poco menos y dije 87. Y luego con las 87 me dijeron que un poco menos y dije, bueno, 25. Y ya luego con las 25 dije, bueno, pero fijaros solo en las 4 primeras y alguna de ellas. Porque yo creo que bueno, yo represento a un montón de votantes que merecen ser respetados, que merecen que no se les abofetee, hombre, que se merecen que se les trate como unos socios, que es lo que han sido todo este tiempo, ¿no? Con 20 leyes que se han aprobado a cambio de nada. Y eso es lo mínimo, ¿no? Cuando tienes un socio que se está portando bien, que te está ayudando, que te está protegiendo y que además te facilita la tramitación de tantas leyes. Y la realidad es esta, que a partir del 30 de noviembre yo no he vuelto a tener ni un mensaje, ni una llamada, nada, absolutamente nada. Entonces el 30 de noviembre me hicieron una propuesta que era humillante para los votantes de Vox, que no cogía ninguna de esas propuestas nuestras, no incorporaba nada de lo que habíamos pedido. Y del 30 de noviembre en adelante no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Por y eso ejemplo, es falta de voluntad. ¿Alguna de las que nos recogía? Mire, cosas que nosotros pedíamos que yo creo que no estamos pidiendo tanto, ¿no? A nosotros nos importa mucho, y a las madres, y yo soy madre de 4, yo creo que nos importa eso especialmente, pues la ley trans que hay en la Comunidad de Madrid. La ley trans que la aprueba el Partido Popular. La ley trans que habla de autodeterminación de género, que permite hormonar a un niño con 12 años contra el criterio de sus padres. Vamos a hablar de la ley trans luego específicamente, claro, porque además ha traído Julio apuntes en colores. Bueno, pero no solo a la ley trans pedíamos bajar impuestos el IRPF, que en este momento de crisis
Hombre, es lo mínimo que tenemos que hacer, sobre todo si vamos a un presupuesto que aumenta el gasto 2.700 millones. Si tenemos tanto dinero, pues hombre, podemos ayudar un poco a las familias en este momento. No tendría sentido que no bajáramos los impuestos. Yo creo que hay que bajar el IRPF porque es la única manera de compensar el atraco de Sánchez con patrimonio, que no lo podemos hacer desde la Comunidad de Madrid de otra manera. Esas dos medidas a mí no me parecen una barbaridad, no me parecen pedir muchísimo, no me parecen pedir algo que los votantes del PP tampoco que recibirían mal. Yo creo que muchos votantes del PP no les gusta que la señora Ayuso tenga una ley trans más agresiva que la de la señora Montero en el Congreso. Y yo creo que la mayoría de los votantes del PP y los votantes del PP, incluso de la izquierda, que lo están pasando mal, hombre, que le bajen un poco los impuestos. En este momento sería clave, ¿no? Me interesa saber si estas, no solo a mí, supongo que al espectador también, si estas propuestas, la respuesta del Partido Popular ha sido un razonamiento de por qué no o ha sido simplemente no. No, la de los impuestos ha sido no podemos en este momento, cosa completamente contradictoria, porque si no pueden bajar impuestos en este momento, ¿por qué se gastan 62 millones en publicidad institucional? Si no pueden bajar impuestos porque no tienen dinero, ¿por qué se gastan 22 millones para pagar a los sindicatos, a comisiones obreras y UGT? Si no tienen dinero para bajar impuestos, ¿por qué pasa uno por la Gran Vía en la calle Alcalá y lo que ve son edificios de la Comunidad de Madrid alquilados en las zonas más caras de Madrid? Si no tenemos recursos para bajar impuestos, ¿por qué seguimos teniendo chiringuitos, duplicidades y un montón de cargos? Y por cierto, ¿y por qué no hemos reducido a la mitad los diputados en la Asamblea de Madrid, que somos 136, podríamos reducir a la mitad? Entonces, vamos a ver. Si no tenemos dinero para bajar impuestos, entonces hagamos una reducción drástica del gasto público ineficaz, para poder mantener la sanidad, la educación, pagar mejor a los médicos, a los profesores y atender la emergencia social que la vamos a tener en la calle. Lo que no se puede hacer es estar pagando a los sindicatos, estar despilfarrando dinero, decir que no se pueden bajar impuestos. Y en el momento más crítico, ahora es cuando la gente necesita un empujón y además cuando más se está recaudando. Sánchez está recaudando muchísimo dinero a través del IVA que luego aparece en la comunidad como transferencias. Desde el punto de vista procedimental, ahora mismo, ¿dónde estamos? Es decir, a lo que se opuso Vox era la tramitación de los presupuestos, ¿no? Nosotros lo que desde el 30 ya no volvimos a tener, nadie nos llama, nadie nos contesta, nadie nos hace una propuesta y ahí ya llegamos una semana más tarde a que es la comisión con las comparecencias y hay una votación de un dictamen y en la votación del dictamen, al no incorporarse ninguna de nuestras propuestas, que nosotros incluso dijimos, oiga, puede ser un acuerdo político. Si usted me dice que va a derogar la ley trans, que eso no aparece en los presupuestos, porque eso no tiene un impacto económico, nosotros accedemos a aprobar los presupuestos. ¿Por qué dicen que Vox presentó las enmiendas fuera de plazo? Eso ya fue a posteriori, una semana más tarde, que presentaron las enmiendas, se espera hasta el último segundo esperando esa llamada. ¿Qué hubiera pasado si no esperamos hasta el último segundo? Hubiera parecido que no teníamos voluntad de negociar. Y ahí entramos en la aplicación digital, que es obligatoria en la Asamblea de Madrid, a -4 se graban las enmiendas y el sistema se queda, como muchas veces pasa en la Asamblea de Madrid, los periodistas lo saben, en desconexión y emite el recibo a las 12:06. Ya habiendo excepciones, esto es como si uno llega al mostrador a pagar impuestos, ¿no? A pagar su IBI al mostrador del ayuntamiento, llega en hora y resulta que quien tiene que darle el sello se va a hablar por teléfono y vuelve a las 6. Oiga, usted ha llegado al mostrador a tiempo, no me diga que no estaba yo aquí. Nosotros estábamos ahí con nuestras enmiendas. Pero aún con eso, esto ha habido antecedentes en la Asamblea, porque la Asamblea pues, no funciona muy bien en muchas cosas, ¿no? Incluso hubo un antecedente con Ciudadanos hace 3 años en que, registrándose a las 12:20 y pico, se admitieron las enmiendas, porque había voluntad de registrarlas, porque el Gobierno vio que había voluntad de aportarlas. Y si el Gobierno tiene la voluntad política de que Vox aporte sus enmiendas, lo lógico es que la mesa que hubo el lunes hubiera tenido en cuenta este escrito en que dábamos toda la justificación de todo lo que había pasado. No hubo esa voluntad política, se unieron a los votos de Más Madrid para votar en contra de Vox. Yo creo que equivocadamente, porque se equivocan de enemigo. Aún así, nosotros seguimos dando oportunidades. Mira, hoy hemos pedido por escrito que se habilite enero. Sí, esto iba yo ahora, efectivamente. Claro, que enero normalmente es un escándalo, que en enero los diputados no trabajan, y en julio tampoco y en agosto tampoco.
Esto es a mí me parece un escándalo. O sea, yo jamás, en mis 20 años de trabajo en el mundo de la construcción, jamás he tenido enero de vacaciones, julio de vacaciones, agosto de vacaciones. Es una vergüenza, ¿no? Pero esta vez no es por esa razón solo, lo llevamos pidiendo muchos años, sino porque queremos dar una oportunidad al Gobierno de que traiga unos presupuestos, de que podamos tramitarlos, de que incorpore las enmiendas de Vox. Y una vez más, hoy ya nos han contestado que no. No hay una voluntad política de intentar llegar a un acuerdo con Vox. Y a mí me da mucha pena, porque en este momento que estamos, realmente lo que tenemos que hacer, el enemigo es Sánchez, los separatistas y los bilduetarras. No es Vox, y el Partido Popular se equivoca de enemigo cuando nos ataca así. Y yo creo que es una equivocación. Y tampoco es pedir mucho la ley trans para proteger a nuestros niños y bajar impuestos en este momento. No a la ley trans vamos, porque juro que se la he estudiado. Es que me la trae colores, como de parchís. Primero, venía aquí Rocío Monasterio y, por tanto, yo quería, por lo menos, hacer una entrevista que estuviera un poco fundamentada, ¿no? Y segundo, porque la ley trans en esta casa es uno de esos temas en los que queremos expresar nuestra posición nítida de que este no es un juego, de que estamos afectando a los niños y a los adolescentes, que esa afectación es gravísima, y que tenemos una responsabilidad personal cada uno de nosotros para evitar que paguen por nuestra ceguera, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra falta de sentido común, por nuestra cobardía, quienes dentro de unos años probablemente nos van a estar echando en cara, como ya es conocido estadísticamente por psiquiatras, psicólogos y todo tipo de especialistas, nos echen en cara que les dejamos solos, que permitimos que fueran hormonados, que permitimos que fueran castrados, que permitimos que las niñas sufrieran histerectomías o simplemente les amputaran los pechos. Eso va a pasar y está pasando ya en este país. Y para nosotros ese es un asunto que no admite ninguna contemplación, que no admite ningún diálogo, que no admite ninguna transacción. Y como me parece que eso es así, pues he estado leyendo lo que yo creo que es una de las cosas positivas que trae a la mesa el planteamiento de Podemos y del PSOE el jueves con la ley trans que se va a votar en el Congreso. Y es que vamos a conocer cuál es la ley trans que ya aprobó el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que ya aprobó el Partido Popular en la Comunidad de Galicia. Sí. Cuando me he asomado al texto de ambas leyes, del proyecto de ley en este caso que se va a aprobar que trae Irene Montero y los suyos, y el que aprobó Cristina Cifuentes y ha asumido Isabel Díaz Ayuso, resulta que tienen párrafos idénticos en materias gravísimas. Por ejemplo, la ley trans de Ayuso sobre la inversión de la carga de la prueba, cosa que es de una gravedad extraordinaria y que lleva con sus huesos a muchos calabozos a muchas personas inocentes, la inversión de la carga de la prueba está descrita de forma idéntica en la ley de Ayuso, que dice de haber sufrido discriminación por razón de identidad de género, corresponde a aquel a quien se atribuya la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas. Ley Ayuso-Cifuentes. Ley Irene Montero, que a quien se imputa la discriminación la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probable de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Por ejemplo, en el caso usted conoce mejor esta ley, la han trabajado muchísimo, yo he tratado de conocer artículo por artículo y me he quedado verdaderamente, y ya habíamos denunciado aquí esa ley, pero cuando la lees, yo le pregunto a usted, doña Rocío, cuando el PP tenga que fijar su posición el jueves sobre la ley de Irene Montero, ¿qué le va a decir? Yo no sé qué van a hacer, porque realmente ellos han introducido unas enmiendas diciendo que les parece una barbaridad esa ley, la autodeterminación de género, y realmente la señora Irene Montero, la ministra Montero, simplemente con leer la ley de Ayuso, les ha tumbado todo el debate. Porque es que la ley de Ayuso, la ley trans de Ayuso, tiene autodeterminación de género, que quiere decir que ya niegan el sexo, niegan la biología y que todo depende de tu voluntad. Esto jurídicamente también es una aberración. A mí me están escribiendo madres incluso de Podemos, me escriben. Y me dicen, oye, Rocío, perdona, me ha dado el teléfono un amigo en Cádiz, no sé. Mira, y me decía la otra una madre, mi hijo es gay, y no teníamos un problema con que fuera gay, no habíamos, bueno, pues estábamos encantados, no sé qué, pero es que ahora ha dicho que quiere ser trans. Y entonces le van a hormonar. Y estamos desesperados. Y si nos oponemos, un juez nos quita
la patria potestad del niño. Pero vamos a ver. Me decía, por favor, ¿nos puedes ayudar? Estamos en Madrid. Y yo, pero, entonces, ¿cómo puede ser que tengamos en Madrid una ley con autodeterminación de género? Autodeterminación, que todo depende de la voluntad. Que tengamos una ley que tiene que no hay presunción de inocencia, inversión de la carga de la prueba. Que tengamos una ley que además obliga a ir a los colegios, a colectivos trans, a nuestros niños, decirles que se tienen que vestir de niña, y hacer prácticas sexuales y normalizar todo esto a niños pequeños de 10 años, que eso ha pasado en colegios de mis hijos, que yo no estoy hablando de algo que no conozca, que les tuve que cambiar. Entonces, esto hace un daño brutal a los niños. Y los médicos en hospitales de Madrid nos están diciendo que están asustados, porque les están llegando niños que es como una moda a decir que quieren cambiarse, que quieren ser trans, y que tiempo después vuelven y dicen que se arrepienten, que no tenían la madurez. Y eso no hay manera de revertirlo. Entonces, y además es un tema muy complicado, que hace falta mucha madurez y que con niños de corta edad no se puede hacer eso. Es brutal. O sea, esto es manipular a los que no tienen protección, es manipular a los que más protección necesitan los niños. Y es además atacar principios fundamentales como es la libertad de los padres para educar a nuestros hijos. ¿Por qué tienen que a los padres someternos en contra de nuestros valores, de los valores que defendemos en los colegios, a enseñanzas y a dictaduras de género como es esta de la ley trans? ¿Por qué no respetan en lo que creemos? Es contrario a nuestros valores. Bueno, ¿y por qué el PP lo mantiene? Bueno, porque yo creo que le da miedo, quiere contentar a la izquierda. Y cuando aprobaron esta ley era para contentar a la izquierda. Yo me acuerdo de Carla Antonelli y toda la Asamblea de Madrid aplaudiendo y festejándolo. Yo en ese momento no era diputada, pero yo en ese momento, que era el 2016, ya era madre de niños. Y dije, esto es un ataque brutal a los valores en los que creo. Es un ataque brutal a los valores en los que creen muchísimos españoles. Y es un ataque brutal precisamente a los más vulnerables, que son los niños. Y esto no lo podemos tolerar. Y es un ataque a la familia. Y es un ataque a nuestra concepción de la persona, de la dignidad de la persona. Y esto es muy importante. Y muchas madres de las que yo iba a los desayunos y les contaba todas estas cosas y pensaron, a mí no me va a pasar. A mi hijo no le va a pasar. Alguna de ellas es la que ahora me está llamando, diciendo, tengo un problema en casa, tengo un problema en casa. Hombre, Rocío, lo que puede ocurrir con esto es que hasta Isabel Díaz Ayuso se lea la ley y sepa con qué ley está gobernando la Comunidad de Madrid, porque claro, dice los planes educativos, dice la ley de Isabel Díaz Ayuso y Cristina Cifuentes, desde el Partido Popular, dice, los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de la diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las identidades, por lo que se incluirá repítemelo, diversidad existente en cuanto a configuraciones genitales y su relación con las identidades. ¿Eso cómo se espera? Y su relación con las identidades. Estoy tratando de visualizarlo. No, pues no lo visualices. Por lo que se incluirá en los temarios de forma transversal y específica, integrando la transexualidad e intersexualidad. Esto lo que se refiere a educación y adoctrinamiento, que por cierto la ley Montero no lo regula. El deporte. En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad de Madrid se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual sentida en todos los efectos, es decir... Nada, bueno, si tú eres mujer y has estado durante años para llegar a ganar en la pista de atletismo, resulta que ahora la ley de Madrid Montero, permite que entre un trans... La ley de Irene Montero no obliga, no lo contempla. Es que es todo donde lo mires, la atención sanitaria. Bueno, el tema de que un niño entre 12 y 16 años, contra la voluntad de los padres, pueda decir, oye, que me amputen el pene o a la niña que le... Bueno, y que un juez puede intervenir en ese proceso. ¿Está en la ley de Madrid? Sí, claro que sí. Es que no, está en la ley de Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso. Entonces, Isabel Díaz Ayuso debe salir a la palestra a decir si está de acuerdo con esto o no, porque ella ya es responsable de la aplicación de esta ley.
Nos contestó el viernes pasado que ella no iba a eliminar derechos fundamentales de las personas respecto a esto. Yo le pido que recapacite. No la ha leído, no la ha leído. Y si lo la ley ha leído... es brutal y abre un camino peligrosísimo y además abre un precedente jurídico tremendo, que la autodeterminación, la voluntad por encima de todo. Esto es brutal. No podemos asumir esos postulados de la izquierda. Entre nuestros espectadores hay votantes de muchos partidos, por supuesto del Partido Popular y de Vox, a los que respetamos. Yo respeto todos los votos, o sea, cualquier persona está en su derecho, después de una reflexión seria, de decidir a quién vota. Pero en este tema de la ley trans, por lo menos tienen que saber, la gente tiene que saber que hay una ley que es absolutamente injusta y que es peligrosísima para los niños y las niñas de Madrid, y que la está aplicando Isabel Díaz Ayuso y no quiere echarla para atrás. Y tiene el sostén y está como presidente de la Comunidad de Madrid porque ha habido un partido político que desde el minuto 1 le dijo, mira, no queremos puestos, no queremos dineros, no queremos más presencia no sé dónde. Lo que queremos es que no se haga daño a los niños en la Comunidad de Madrid con esa ley. Claro, me parece que la cosa es... Una última cuestión, Rocío Monasterio. Cambiando de vaya, le ha quedado clara la cosa. Bueno, yo tengo estudiada la ley y pienso, desde luego, y vamos a hacer un programa específico para que la gente que ve esta casa sepa en qué consiste exactamente la ley de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso y de Cristina Cifuentes, y la ley de Irene Montero, porque aquí no estamos para ninguna milonga. Y es que además, y en este una cosa muy importante, bromas. nosotros nos comprometimos con nuestros votos a que la izquierda no entrara a la Comunidad de Madrid y hemos cumplido con eso fielmente. Pero lo único que pedíamos es que además se desterraran las políticas de la izquierda. Y estas leyes son las políticas de la izquierda. Estas son las leyes que trajo Zapatero también y que luego Rajoy no derogó. ¿Y qué pasa? Que la izquierda va avanzando y cuando llegan los que no son de izquierda no desmontan nada. Y luego nos asombramos cuando resulta que decimos que la juventud está deshecha, que a la juventud le faltan valores, pero ¿cómo no le van a faltar si hemos permitido que la izquierda entrara a adoctrinar a la última esquina de nuestras escuelas o hasta dentro de nuestras viviendas, de las familias, etcétera? Esto es lo que no puede ser. Necesitamos que se respeten nuestros valores y esto es un ataque brutal a los valores de muchísimos padres que no estamos dispuestos, desde luego, que a nuestros hijos se les meta todo esto en la cabeza y que además somos completamente contraria a esa visión de la persona, no creemos en esa. Y entonces nosotros pedimos, por favor, que deroguen esta ley. Tampoco estamos pidiendo muchísimo, ¿no? La última pregunta se salía del asunto específicamente madrileño, porque yo me estaba acordando ahora mismo de la Rocío Monasterio, aquella que le enseñó unas esposas a Puigdemont. De momento soy la única que le he puesto las esposas ciertamente, cerca. Ciertamente. Y estaba yo pensando, ¿y cómo estará viendo aquella Rocío Monasterio, que es esta Rocío Monasterio, todo el follón que hay hoy en el Congreso, donde van a poner las esposas a los diputados de Vox en este momento? Con muchísima preocupación, porque por desgracia lo que ya anticipábamos en el 2016, que era que íbamos a un Estado confederal, que íbamos a un golpe que luego efectivamente se dio, se están cumpliendo. Ahora lo que estamos haciendo es una reforma de la Constitución por la puerta de atrás para acabar en un Estado confederal. Y están cambiando las leyes para poner el Estado de rodillas a las órdenes de los bilduetarras y los separatistas, que son los que están liderando España hoy. Y esto es así porque tenemos un Sánchez que pactó con los bilduetarras y los separatistas. Entonces, tenemos la obligación de reaccionar. No podemos decir que el golpe es gravísimo, que lo que está pasando es brutal y simplemente dedicarnos a describirlo. Porque cuando uno ve un asalto en la calle, no se dedica a describir el asalto, actúa, ¿no? Pues nosotros estamos viendo un asalto a la Constitución, tenemos que actuar. Y por eso propusimos la moción de censura. Y por eso estamos intentando convencer a políticos, diputados de un partido y de otro, todos aquellos que crean en la Constitución, que crean en la libertad, que crean en la democracia, que crean que esto es un ataque brutal a lo fundamental y a la ley, ¿no? Pues que se unan a nuestro postulado. Al final, aquí no vale con describir la situación, lo que hay que hacer es actuar y hay que sacar a Sánchez del gobierno con urgencia y hay que convocar unas elecciones. Al final, vacaciones en enero, entonces, ¿no? Yo estoy esperando para trabajar en enero, para tramitar unos presupuestos, para que por favor deroguen la ley trans
por lo menos que respeten los valores que nos sentimos de verdad atacados. Es que es tremendo decir esto. Es que es tremendo que en España te sientas atacado en tus valores fundamentales. El otro día teníamos aquí a Juan Luis Cebrián y mucha gente nos ha dicho que estaban contentos de que hubiéramos podido tener un debate público con alguien que está en las antípodas de lo que nosotros defendemos y pensamos. Y buscábamos un elemento común, un mínimo común denominador. Y yo le explicaba y siempre explico. Ante la alternativa de la guerra civil y en la necesidad de que, encontrados todos en una misma sociedad y con la obligación de seguir viviendo en paz y en libertad, el único elemento común es al final, oiga, usted respete mi libertad, yo respeto la suya. Si nos podemos encontrar ahí, podemos evitar el conflicto. Y creo que ahí es donde nos podemos encontrar. Y cuando usted me dice que a mi hijo le van a poder hormonar sin mi autorización, usted está invadiendo mi esfera más sagrada. Y por tanto ahí no se lo voy a pasar. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Tendré que aceptar que usted pueda hormonar a su hijo porque no me va a quedar otro remedio. Pero no voy a aceptar que usted pretenda hormonar al mío. Es que no puede ser. Igual que yo no estoy de acuerdo con la afirmación de la señora Ayuso que decía que las niñas con 16 años podían ir a abortar sin el permiso de sus padres. Esto es algo que a mí me dolió porque no creo para nada en eso, absolutamente nada. Y respecto a lo de Puigdemont, yo cuando le solté a Puigdemont el Código Penal y las esposas ahí delante, y le dije, sin ley no hay democracia. Y hoy lo que se dirime es si estamos bajo el imperio de la ley o estamos acercándonos a lo que es Latinoamérica hoy, por desgracia, muchos sitios, que es una dictadura. Rocío Monasterio, gracias mil. Muchísimas gracias. Era importantísimo, Esparza, aclarar este asunto con Rocío Monasterio. Yo le agradezco mucho que haya venido. Nosotros nos vamos a la publicidad zumbando y a la vuelta toda la información. Viene Miguel Durán, viene Román Cendoya, viene Ana Angelova, vamos a hablar del Perú, vamos a hablar del Perú de allá y del Perú de aquí. Y viene Ramón Rodríguez Arribas. En el Tribunal Constitucional, que le tenemos por Skype, Dios mediante. Pero para que dé tiempo hay que zumbar, así que publi y a la vuelta vemos más cosas. 22, 22, 21, 22 en Canarias. Vamos a empezar con la información. Antes, sabor. Es que me hace particular ilusión a mí este anuncio, porque yo soy muy del producto local. Y más local que este, que es Sabores Sierra de Madrid, que es de la Sierra de Guadarrama, pues se puede imaginar. Atentos a la jugada. Esto es una familia que lleva años haciendo este tipo de productos, elaboración artesanal de embutido. ¿Dónde está? Pues en la Sierra de Madrid, precisamente. Y todos los embutidos están elaborados con las piezas nobles, sobre todo pierna y paleta, utilizando, ahí lo está viendo usted, los mejores aderezos y tiempos de secado. El resultado, pues un sabor único, un sabor como el de antaño, ¿verdad? La especialidad es el embutido de ternera de Sierra de Guadarrama. El embutido de ternera, Sierra de Guadarrama. Son pioneros en la elaboración de este embutido. Están reconocidos con la M, producto certificado, garantizado por la Comunidad de Madrid. Así que si anda usted pensando cómo quedar como un pachá estas Navidades, mire, embutidos premium, Sabores Sierra de Madrid. Además, si entra usted desde el Toro, con el código de descuento le regalan el 5%, que no está nada mal de rebaja. Sabores Sierra de Madrid. Mira, Alex, mira qué caja, mira. Es que tiene una pinta. Sí, ¿verdad? No, sabe. Tiene una pinta, eso lo vamos a ver ahora, pero bueno, de verdad. Además, esas vacas de la Sierra de Madrid, que son unas que se las ve felices. Bueno, en fin, apúnteselo, Sierra de Madrid, a seguir a la pista. Titulares. Vamos a ver lo que está pasando hasta donde se pueda, en fin, entrar en el Tribunal Constitucional, que en este momento pues está siendo atacado desde fuera, es una evidencia por parte de la mayoría gubernamental, pero también desde dentro. Y allí las navajas vuelan, que bueno, cualquiera asoma la cabeza por la puerta. ¿Cuál es la última hora? Se lo contaremos enseguida. Nos interesará mucho subrayar hasta qué punto este asalto al Constitucional es un ejemplo maestro de propaganda, que es algo, por cierto, de lo cual la derecha en general debería hacerse una reflexión, ¿verdad?
es asombrosa. La perfección de la coordinación de mensajes, de la coordinación de discursos, los tiempos, simultáneamente los partidos mayoritarios, los minoritarios, los medios de comunicación adictos, todo el mundo repitiendo un solo mensaje que es falso, es verdad, pero da lo mismo, porque lo dice toda esa gente a la vez. Es para pensarlo. Pasando por la guerra de Ucrania, contaremos una cosa que al parecer a nadie le ha importado en España. Pero usted sabe que Angela Merkel ha confesado que los acuerdos de Minsk fueron una trampa para atar a Putin. Aquellos acuerdos de Minsk que quedaron Francia y Alemania responsabilizados de verificarlos y que el régimen de Kiev se saltó. Bueno, pues Angela Merkel dice que bueno, esto era una trampa para dar tiempo a Ucrania a armarse. Claro, todo el mundo se ha callado, porque el malo tiene que ser Putin. Bien, sí, Putin es malísimo, pero no es el único. Y otro asunto que hay que contar es que el gobierno ha fracasado abiertamente en la lucha contra la violencia sexual. Las cifras oficiales de Interior sobre violencia sexual en general, violaciones en particular, son alucinantes. Es que no paran de crecer. Fíjese usted que tenemos a la generación joven más sexualizada de la historia, que esta gente, ¿cuántos años llevamos con este asunto? 15, 10, 15, 20 años, los últimos 10 a tutiplén. ¿Y el resultado cuál es? ¿Más violencia sexual? Hombre, pues alguien debería hacerse una pregunta, ¿no? Lo haremos. Lo haremos con nuestros contertulios de esta noche, empezando por don Román Cendoya, que acaba de llegar del Tahuantinsuyo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, he dejado un golpe de Estado allí y yo me he venido a encontrar un golpe de Estado aquí. He pasado de un golpe de Estado armado a un golpe de Estado institucional, porque es verdad que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado, una de las definiciones que hay es que es la alteración del orden constitucional al margen de los mecanismos establecidos. Eso es lo que estamos viendo. Bien. El Gobierno en el Congreso quiere modificar normas que están establecidas en la Constitución, como el reparto de los órganos judiciales, está cambiando las leyes a través de mecanismos establecidos y tiene dentro del Tribunal Constitucional un comando golpista, el comando Cumpido, que lo conocemos ya de su época de San Sebastián y su trazabilidad siempre es de comando con K, que está interviniendo desde dentro, y esto es un golpe, y no como decía Sicilia. Sicilia dijo el otro día una frase de esas que se le pasó a toda la oposición. Hacemos leyes para mejorar la vida de las personas. Seguiremos haciendo leyes para mejorar la vida de las personas. Efectivamente, y es cierto, violadores, acosadores, terroristas, sediciosos, golpistas y demás corruptos que son malversadores de fondos, con el PSOE viven muchísimo mejor. Así que me he venido del golpe de Estado de Perú al golpe de Estado de España. De los dos vamos a hablar. Román, bienvenido. Doña Ana Angelova, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y es que después de la presentación de Román no sé qué decir para que sea tan interesante como lo suyo, que viene de un golpe, viene de... Lo que sea, no digas nada. Pero bueno, pero yo puedo traer el parte de guerra de redacción de hoy, que ha estado la cosa calentita. Estábamos con el tema del Tribunal Constitucional, borrando, escribiendo otra vez... Porque, mira, me he acordado de los compañeros de ayer de prensa deportiva, cada vez que Francia metía un gol, ¿no? Pues seleccionar todo, borrar y escribir todo. Pues nosotros igual. Y me quedo con una cosa que has dicho de los titulares, que además es el tema que he trabajado yo hoy a fondo con un vídeo que veremos, y es el tema de las falsedades que se han dicho sobre el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, por parte de la izquierda y de los medios. Y es que es tremendo que tengamos que estar explicando cosas tan básicas como que el Gobierno, por ejemplo, está diciendo es que el Tribunal Constitucional va a dar un golpe de Estado contra mi golpe de Estado. Y me parece flipante, apasionante, pero bueno, lo veremos aquí. Hay que explicar cosas básicas, pues las explicaremos. Lo que voy a decir es el Tribunal Constitucional no tiene derecho a decir que lo que yo hago es inconstitucional. Claro, es que eso es un golpe de Estado. ¿Para qué está el Tribunal? Pues me contarás. Es que me está molestando en lo que yo estoy queriendo hacer, pues bueno, lo hablaremos. Lo veremos. Ana, bienvenida. Don Julio Eriza, no te saludo más porque ya hemos hablado abiertamente. Salúdame, pero hombre. Muy buenas noches, Julio Eriza. Me hace mucha ilusión saber qué harán los socialistas con la votación en el Senado si el Tribunal Constitucional decide que no se haga la votación en el Senado. Y entonces los socialistas deciden que sí se haga, convocan el Senado y votan. Entonces, ¿qué hará el Tribunal Constitucional? ¿Enviará a la Guardia Civil a detener al presidente del Senado? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo dejo ahí. Bueno, ya sabemos, como noticia de última hora, que el Constitucional ha paralizado la votación en el Senado sobre la reforma y vamos a seguir muy pendientes. De momento ha impedido esa votación del jueves, pero bueno, que viene la semana calentita, mañana CGPJ y veremos qué pasa con el tema del asalto. Pero una pregunta, ¿lo vamos a hacer según la
la Constitución de la República que preside Pedro Sánchez, que entra en los trenes antes que el rey, en ese mundo meta? Seguramente. ¿O según la ley, según la Constitución del Reino de España, aprobado por todos los españoles en 1978 y cuyo jefe de Estado es Felipe VI? Porque hoy hemos visto como el presidente de la República, que es más moderno, iba por entraba antes que el rey, sí, por protocolo. Entonces debe ser, por un lado, la República y por otro lado, la España, el Reino de España. Es que este presidente vive en un mundo meta. Esta es la noticia de última hora. Queda suspendida la tramitación parlamentaria de la reforma penal del Gobierno. Suspendida porque se han aceptado las medidas cautelarísimas que pedía el PP. Por tanto, no irá al Senado. Ahora quedará, pues habrá que resolver. Bueno. ¿Descartas que se convoque la sesión en el Senado? No lo descarto, pero lo veremos después. Yo lo digo porque se puede convocar, pero votar en teoría... Bueno, no sé qué Tenerlo en la cabeza. Tenerlo en la cabeza. Como si no tuviéramos ya bastantes cosas. Que Sánchez va por todas. No, por supuesto. No, está montando su república. Don Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Tenéis elecciones ya, ¿no? Tengo elecciones mañana y un principio de afonía que no es producto de la campaña, porque yo no he gritado prácticamente nada. A las 9 de la mañana estaré yo en el hotel, ¿cómo se llama? Novotel. Novotel Madrid, en O'Donnell 53, para votarte, para que seas el nuevo decano del Consejo. Ya todos mis amigos abogados, que no dicen la verdad ni bajo salario, pues entonces como buenos abogados, les he pedido que te voten. Bueno, pues tú vienes golpe a golpe, yo mañana verso a verso, en una implicación machadiana. Y evidentemente mañana pues el ICAM, que es el acrónimo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, pues se juega cosas importantes. Por ejemplo, si yo fuera decano, yo tendría siempre un comité de expertos muy transversal, porque el Colegio de la Abogacía de Madrid acumula 78.000 colegiados. Wow. Imaginaos si ahí no hay sapiencia, sabiduría jurídica. Si yo fuera decano, yo siempre tendría un comité de expertos de seguimiento de la elaboración de leyes, tanto en las Cortes Generales como en la Comunidad de Madrid. Y tendría ese comité de expertos para que, ante cualquier ley, el Colegio de la Abogacía no tuviera el perfil plano que ha venido teniendo casi siempre y sobre todo en los últimos tiempos. Es decir, yo como decano haría que me asesorase ese comité de expertos para, con todo el fundamento necesario, que mi institución emitiera el informe correspondiente. Preceptivo o no, vinculante nunca, porque los gobiernos no quieren informes vinculantes, pero sí, el colegio que yo presidiera, si obtengo la mayoría de la confianza del electorado, ese colegio no permanecerá de perfil. Eso está muy bien. Pues mañana se vota, así que si es usted abogado, pues ya sabe. Dinos las dos propuestas más importantes, Miguel, de tu propuesta pues mira, como decano. Yo desde luego ya acabo de decir que seguramente si me eligen seré un decano poco o nada cómodo para los poderes públicos. En estas elecciones hemos presentado programas, hay 7 candidaturas, y se presentan programas que generalmente pivotan, versan sobre mejoras para la profesión, para la dignificación de la profesión de abogados. Eso está bien, pero la nuestra es la única candidatura que incide de una manera muy sistemática y muy persistente sobre algo que es fundamental no ya para los abogados, sino para toda la sociedad en general. Y es que el funcionamiento de los juzgados y tribunales sea infinitamente mejor que el que ahora existe. Es decir, cualquiera que nos esté mirando, nos esté viendo, si ha tenido que ver con algún pleito, sabe lo mucho que tarda en resolverse, el mucho tiempo que tarda en resolverse ese pleito. Sánchez se llena la boca de decir que nos tenemos que equiparar a Europa. Pues bien,
Nosotros tenemos muchos menos jueces per cápita que el resto de países que nos circundan. Nosotros tenemos los jueces peor pagados. Nosotros tenemos muchos menos medios humanos y materiales que los países limítrofes, por ejemplo. Pero no es un problema solo del gobierno Sánchez. Antes del gobierno Sánchez existió el gobierno Zapatero. Después del gobierno Zapatero existió el gobierno Rajoy. Antes del gobierno Zapatero existió el gobierno de Aznar. La reforma profunda de la Administración de Justicia, de los juzgados y tribunales, es aún una asignatura pendiente. Y no se debe olvidar, y esto lo digo con conocimiento de causa, que el estado del bienestar está bien que se fundamente sobre la educación gratuita, sobre la sanidad gratuita, sobre un régimen de pensiones, un sistema de pensiones fuerte, una ley de dependencia básica que nutra a las personas a las que va dirigida. Esos son 4 pilares. Pero falta un 5.º pilar que nadie se fija en él, que es el de la justicia. La justicia la pintan ciega, pero yo que soy ciego digo que la justicia puede tener los ojos vendados a efectos de neutralidad. Lo que no puede ser es que la justicia siga padeciendo todos los problemas que padece por la incuria, la falta, la dejación absoluta que las fuerzas políticas, sin excepción, tienen respecto de este tema. Si a mí me eligen como decano, no duden ustedes, los que no me pueden votar, me dirijo a los que no me pueden votar, también a los que me pueden votar. No duden que el decano del Colegio de Madrid, si soy yo, levantaré la voz para estar permanentemente apelando a la necesidad de que los partidos políticos, de que los gobiernos destinen los recursos necesarios a esa mejora de la administración de justicia. Quizá valdría la pena pensar en menos leyes ideológicas que se llevan mucha pasta y meter el dinero donde verdaderamente hace falta. Déjame hacerte perdóname, solo una pregunta muy concreta. Abogados, turno de oficio. Es decir, en España es probablemente uno de los países de la Unión Europea que tiene en el que tiene más incidencia la justicia gratuita, los abogados de turno de oficio. La media que cobra en España por un caso, por una intervención, un abogado del turno de oficio, según he leído, son 153 euros. En Madrid está en el entorno de 170. Y en el País Vasco, si ejerces la abogacía en el País Vasco, 311. ¿Hay alguna razón objetiva para que un abogado de turno de oficio de Madrid cobre 170 euros por caso y un señor en Bilbao, en San Sebastián, cobre 311? No sé si objetiva o no. La razón es que el gobierno del País Vasco, el gobierno vascongado, destina más dinero que el gobierno de Madrid a esa cuestión, porque el turno de oficio, la gente tiene que saber que se nutre del presupuesto de la comunidad autónoma. El decano, que quiero ser yo, si llego a serlo, tiene que fajarse con el gobierno autónomo, el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid y decirle, mire, usted tiene que destinar más recursos a esto para subir los baremos. Nuestro baremo de los abogados del turno de oficio llevan sin actualizarse a IPC desde hace 20 años prácticamente. Es que es una cosa increíble. Yo, Miguel, pensaba que era por el euskera. Absolutamente increíble. 150 euros por lengua. No es que destine mucho dinero el gobierno vasco, pero destina más. Sí, claro. Entonces, vale decir que el gobierno de Madrid, gracias a que los empleados, no el decano actual, sino los empleados del Colegio de Madrid, se han espabilado con el consejero de Justicia, con Enrique López, y supongo que le habrán apretado bien las tuercas y han conseguido que afloje un poquito más de dinero. Y ahora, a diferencia de lo que ocurría no hace mucho tiempo, el abogado del turno de oficio cobra con cierta regularidad y con bastante puntualidad, que eso es también otra cosa, otra cuestión. Nos llevaría lejos, pero tiene que haber un decano
que pueda fajarse con los gobiernos, en el caso también de Madrid, por existir tribunales que tienen ámbito nacional de toda la patria, también es el Ministerio de Justicia el que tiene que proveer con presupuestos a los del turno de oficio que intervienen en esos tribunales de ámbito nacional. Pues también hay que fajarse con el Ministerio de Justicia. Y cada vez que vaya un gobierno, el gobierno español, acabo enseguida, Javier, cada vez que un gobierno tenga que aprobar presupuestos, el decano de Madrid y todos los decanos de todos los colegios de España y el Consejo General de la Abogacía, si sirviera para algo, lo que tendrían que hacer es apretar las tuercas al gobierno y decir, mire usted puede tener la ideología que tenga y puede tener leyes estrella o no sé qué, usted puede hacer la ley trans, usted puede hacer no sé qué, lo que sea, pero usted tiene una obligación mucho más primaria, que es destinar los recursos necesarios a la Administración de Justicia, porque ahí no están solo las personas que puedan sentirse con una identidad sexual distinta, que al fin y al cabo muy respetables son, pero no son ni de lejos el número aplastante que son las personas que tienen que acudir a los juzgados y tribunales día a día. Y hay que dignificar, también hay que decirle al Consejo General del Poder Judicial, oiga, hagamos un protocolo para que los jueces traten adecuadamente a los abogados. Un juez es el que dirige el procedimiento. Eso está muy bien, Miguel, pero las perricas, ¿eh? Yo soy abogado de turno de oficio y cobrar 153 euros o 170 por una intervención que me va a llevar horas y horas de preparación, una visita a la cárcel al detenido, etcétera, etcétera, es que no hay derecho. No podemos hablar de justicia gratuita. La justicia gratuita la dan los abogados gratuitamente, claro. Pero no la da el Estado, ni en este caso la comunidad autónoma. El Estado presume. Por tanto, si yo soy abogado de turno de oficio, mañana te voto para que me subas las perricas que voy a cobrar por cada asunto. Pues no te quepa duda de que si me votas, y me votan muchos más que tú, claro, para que yo tenga la confianza mayoritaria del electorado, este decano, que sería yo, desde luego se va a partir la cara con quien, hablando en términos figurados, claro, pues yo, pobre de mí, a efectos de boxeo, yo me voy a fajar con quien sea, con la autoridad competente para eso. Y a las 9 de la mañana estaré yo en O'Donnell. De momento os tenéis que fajar los dos con comercial. Muy bien, a las 9 de la mañana. Ya, fuera, porque si no, al final, ¿quién va? El servidor. Y de ninguna manera. Muchas gracias. Mucha suerte, Miguel Durán. La presentación más larga de la historia del gato. Apúntelo usted porque jamás he visto una cosa igual. Y porque le he callado, que si no, encima Julio dándole no, de aquí carril. nos vamos a votar. Joder, Si no. Venga, ala, publicidad, fuera, venga, ala, vámonos. 22:45, 21:45 en Canarias. Vamos al temón del día, que es evidentemente lo del Constitucional. Ahora mismo la noticia es que el Tribunal Constitucional decide paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno. Es decir, que en principio no va a llegar al Senado. ¿Cabe un golpe del Gobierno sobre esto? Bueno, sí, han avisado por activa y por pasiva de consecuencias impredecibles y de los males del infierno. Y a lo mejor en cualquier momento vemos, no sé, cortes, ¿verdad?, uniformados con camisas rojas gritándonos a todos. Puede ser. Pero mire, mientras tanto vamos a bebernos una copita de Caraval, como hay que hacerlo también, ya aprovechamos y así vosotros vais sabiendo lo que es bueno. El mejor vino extremeño directamente a la puerta de su casa, que eso es lo que ofrecen los vinos, los amigos de Caraval con sus vinos a los espectadores del Toro Televisión y entre usted y yo particularmente a los del Gato al Agua. A los otros también los queremos mucho, pero a los del Gato, como es lógico, de forma particular. Sabe usted que Bodegas Caraval está haciendo un vino que ahora mismo es el mejor de Extremadura y es mucho decir, que hay unos vinos en Extremadura que no sabe usted lo que hay allí. Bueno, sí que lo sabe, que le voy a contar. Y además tenemos en página web una pestaña especial para los espectadores del Toro Televisión, con los que usted puede tener un 25% de descuento en todos los productos. Por ejemplo, la oferta que vemos en pantalla ahora mismo de 72,30 euros, 12 botellas de vino. ¿Y qué vino? Porque cada vez está mejor, cada vez está más bueno el vino de Caraval. Y si entra en la web, yo le aconsejo que la patrulle, porque hay productos de todo tipo. Está francamente bien. Entra en la web caraval.es o si quiere llame por teléfono como toda la vida de Dios, que le van a atender encantados de la vida y ya verá usted qué cantidad de
ofertas. 676-083-745. Nosotros tenemos encima de la mesa el Cavea, que es el que más, porque es el que más le gusta a Angelova, que es el que tiene el anfiteatro el anfiteatro de Mérida en la etiqueta. Un vino fantástico. Y le vamos a mandar unas botellitas a los magistrados, que hoy se han ganado el sueldo. Mira tú por dónde. No sé si como magistrados o como qué, pero se lo han... Estoy de acuerdo contigo, Esparza, este es un vino de verdad para celebrar la Navidad. Es extraordinario. El Carnaval, y son estos días para comprar unas botellitas, claro, creo que sí, y celebrarlo con los buenos amigos y con la familia. Pues se lo vamos a mandar al Cándido Conde Pumpido, que le va a sentar fenomenal. Bueno, y a nosotros también. ¿Al comando Pumpido? Claro. Se habrá llevado. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver. Le vamos a contar cómo estaban las cosas según Beatriz Dávila. Las ha dejado colocaditas hace solo media hora. Ya ha cambiado. Pero bueno, el cambio se lo añadimos inmediatamente después. Los magistrados del Constitucional admiten a trámite el recurso del PP contra la iniciativa legislativa de Sánchez y sus socios de Podemos, por 6 votos a favor frente a 5 de los progresistas afines a Sánchez que rechazaban dar favorable la resolución. Y eso después de haber rechazado los propios magistrados las recusaciones que habían pedido los de Unidas Podemos contra 2 magistrados del órgano judicial, los conservadores Antonio Narváez y el presidente Pedro González Trevijano. A primera hora de la tarde, además, uno de los magistrados progresistas, Juan Antonio Xiol, que ya la semana pasada provocaba la ruptura dentro de su bloque, se mostraba favorable a llevar a primera hora de la tarde el recurso ante el Pleno del Constitucional. Esta mañana los de Sánchez no han aclarado si van a acatar o no el dictado del tribunal. No me ponga en un escenario que todavía no se ha planteado porque además no me lo quiero ni llegar a imaginar. Amenazando incluso con declarar ilegítima la resolución de este organismo. Sus socios de Podemos han apostado por no hacer caso a lo dictado. Nosotros creemos que la situación es de máxima gravedad y a la derecha del Tribunal Constitucional desconvoque el pronunciamiento, que deponga su actitud. De hecho, el Grupo Morado en el Ejecutivo ha solicitado ante la Justicia Europea impedir la participación de los 2 magistrados conservadores que precisamente han votado. Los de Feijóo se mantenían optimistas con la decisión del Alto Tribunal. Plena confianza en lo que vayan a acordar, como no puede ser de otra manera, en el Estado de Derecho. Y mientras, Vox, que la semana pasada se sumó al recurso del PP, tildaba de surrealista la estrategia del Ejecutivo. Pues la verdad es que resulta dramático para los españoles que 44 años después de la aprobación de la Constitución de 1978 tengamos que explicar qué es lo que nos estamos jugando en esos recursos de amparo, qué es lo que nos estamos jugando en el Congreso de los Diputados y el Senado y qué es lo que nos jugaremos, en su caso, en el recurso de inconstitucionalidad. Ambos grupos, también Ciudadanos, UPN y Juntos por Cataluña, han registrado en el Senado, previo a conocer el dictado del Constitucional, el veto a la reforma del Código Penal que planteaba el Ejecutivo. El siguiente paso para los magistrados será dilucidar sobre si atienden o no las cautelarísimas que solicitan los populares. En cualquier caso, de lo que decida hoy el Constitucional dependerá que el Senado pueda o no votar el próximo jueves la reforma de Sánchez y sus socios. Y después de esto lo que ha ocurrido es que se decide finalmente paralizar la tramitación parlamentaria. Y a partir de aquí puede pasar cualquier cosa. No en el ámbito institucional del tribunal, que seguramente también, pero bueno, sino sobre todo en el ámbito político, porque ya hemos visto cómo se han puesto. Y hay que ver Twitter, los que pecan por ese camino, ¿verdad?, a estas horas, porque el mensaje es unánime. En el fondo es el mensaje que está soltando el gobierno, es decir, aquí hay una legitimidad esencial, que es la de las Cortes. Todo lo demás, ¿qué son? Obstáculos fascistas a la luminosa democracia de la mayoría parlamentaria. Es decir, que si mañana las Cortes deciden, por ejemplo, que a partir de este momento está bien atropellar ancianos siempre que sea con coche no contaminante, ¿verdad?, pues entonces habrá que pensar que la mayoría tiene razón y el Código Penal, el Código de Circulación, perdón, habrá que cambiarlo. Bueno, ¿y el penal? ¿O qué? Es un poco de locura todo. Bueno, lo vamos a hablar después. Por centrarnos en la cuestión, digamos, institucional, don Ramón Rodríguez Arribas, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Usted conoce muy en profundidad esa casa, bueno, no en vano ha formado parte de ella, el Tribunal Constitucional, quiero decir, durante varios años. Durante 9 años. 9 que ya son años. No le preguntaré cómo ha sobrevivido a 9 años en esa atmósfera, sino cómo ve lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Pues primero lo he visto con preocupación, porque se estaba presionando al tribunal, se le estaba empujando, se le estaba amenazando. Y después, hombre, con pena, porque la verdad es que yo he pasado ratos difíciles en el tribunal, pero esta situación
no se ha producido nunca hasta ahora. Es decir, esa situación de rebeldía de otras instituciones frente al máximo órgano de garantías de nuestra Constitución. Y ante la resolución que ha adoptado el tribunal, pues no cabe decir más que dos cosas. Primera, cuando un tribunal resuelve, ni silbidos ni aplausos. Y lo que procede a continuación, sobre todo por los interesados y no digamos por las propias instituciones, es primero respeto, después acatamiento y después cumplimiento. Cumplimiento porque el artículo 118 de la Constitución dice que todas las sentencias han de cumplirse conforme a sus propios términos. De forma que si eso no se hace y alguien procede de manera distinta, que luego no se queje si le dicen que está atacando a la democracia, a la Constitución y, en definitiva, al Estado de Derecho. Lo que hemos visto estos días es muy asombroso porque básicamente lo que el PP ha hecho es lo mismo que hizo el Partido Socialista en su día cuando las leyes aquellas del Parlamento de Cataluña. Básicamente es lo mismo, se recurre a una ley porque es inconstitucional. Bueno, y por tanto se pide su paralización. Bien, donde se ha puesto ahora mismo el debate en España, el debate por así llamarlo, es en que nadie tiene derecho a frenar la decisión de una mayoría parlamentaria, ni siquiera un tribunal. Y se ha puesto con tal intensidad que se hace difícil imaginar qué puede ocurrir a partir de este momento donde ya están las redes sociales de la izquierda, la ultraizquierda y la ultraizquierda llamando poco menos que a la subversión. Claro, es desconocer por completo lo que es una verdadera democracia. Precisamente en los tribunales constitucionales, ahí hay una persona que me lo preguntó, quizá fue hace 8 años, por teléfono, y lo voy a repetir. La función principal de los tribunales constitucionales es impedir, y en su caso corregir, los abusos en que pueda incurrir la mayoría parlamentaria. Porque la mayoría parlamentaria no es un poder absoluto, es un poder sometido esencialmente a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como dice el artículo 9.1 de la propia Constitución. Y los que dicen lo contrario, los que dicen que una Asamblea Legislativa tiene poder absoluto, pues en realidad lo que son es unos totalitarios, porque no están dispuestos a aceptar que haya alguien, en este caso un órgano previsto por la propia Constitución, que se ocupe de depurar el ordenamiento jurídico para que éste no aparezca con normas jurídicas que sean contrarias a la Constitución, que debe ser la que ilumine todo el ordenamiento jurídico. Y esto tan sencillo y que es una elemental lección de derecho constitucional y de principios generales del derecho, resulta que se está ignorando desde las más altas instancias y resulta lamentable que no se reaccione. Espero y deseo que ahora examinen lo que haya dicho el tribunal, es lo primero que hay que hacer, leerse las resoluciones que ha dictado y criticarlas, por supuesto, pero los órganos jurisdiccionales son objeto de crítica por cualquiera, menos por el que tiene que obedecer. El que tiene que obedecer, tiene que obedecer. Y en este caso es el propio Parlamento, que también está sometido a la Constitución y al ordenamiento jurídico, el que tiene que obedecer y hacerlo con prontitud y además yo diría que como buen talante, porque lo contrario sería abrir una crisis de proporciones gigantescas que ni España está en condiciones de soportar ni los españoles no merecemos. Enseguida abro el micrófono a mis compañeros que están deseando preguntarle, pero yo una última pregunta. ¿Cómo le explicamos a un ciudadano español normal y corriente, yo mismo, que en realidad todo esto al final depende de a qué mayoría política perteneces en el seno del tribunal? Bueno, es que esto tampoco es así, ¿eh? Lo que pasa es que hemos tolerado, y lo digo asumiendo la responsabilidad que me toque, hemos tolerado que desde ciertos ángulos de carácter político y de carácter mediático se haya dividido a los jueces, y no solamente a los del Tribunal Constitucional, a todos, en progresistas y conservadores. No hace falta ser un águila para ver que la división la han forjado los que se autotitulan progresistas, porque el progresismo no es una definición de una ideología, es un piropo. En cambio, el conservador parece que tiene una connotación de antiguaya y por oposición a progresista parece que no quieren el progreso. Eso lo hemos consentido sin una protesta firme y sin habernos sublevado frente a ello. Y ha traído esa situación absurda en la que parece que están dependiendo de un partido político. Yo le aseguro a usted
que cuando estaba en el Tribunal Constitucional yo no dependía absolutamente de nadie. Y la mayoría de mis compañeros creo que tampoco. Lo que pasa es que, claro, inevitablemente cada uno tiene principios, valores, hasta sometimiento a esos principios que uno considera intocables, pero frente a ellos, yo he dicho muchas veces, y he sido juez 52 años, que un gran servicio que tiene que hacer el juez a los ciudadanos es, en su independencia, que no es un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos, tiene que hacer el esfuerzo diario de desposeerse de sus propios valores y obedecer a la ley, porque el único sometimiento que tiene un juez honrado es la ley. Y podrá conseguirlo o podrá no conseguirlo, pero tiene que intentarlo firmemente y el que no lo hace falta a sus deberes. Ana Angelova. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, señor Ramón, encantada de saludarle. Estamos viendo las primeras reacciones de la izquierda. Acaba de anunciar Íñigo Errejón que Más País ha registrado la proposición de ley para reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, automáticamente minutos después de ver que el Tribunal Constitucional finalmente ha paralizado esa votación del jueves. ¿Cómo lo ve? ¿Qué recorrido cree que van a tener este tipo de ataques de la izquierda? Y si finalmente, al ser una proposición de ley registrada para reformar la ley orgánica, si sí que tienen más recorrido que lo que ha intentado el gobierno. Vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a protestar y todo el mundo tiene derecho a recurrir. Lo que pasa es que al final hay que poner un límite a las cosas. Y en este momento lo que había era simplemente que tampoco hay que sacar las cosas de quicio. La petición, mejor dicho, un recurso de amparo de unos parlamentarios que han considerado que con el procedimiento que estaban utilizando el Congreso y el Senado, se les privaba de un derecho fundamental como es la participación política en perfectas condiciones de libertad. Y para evitar que ese desafuero se produjera, han pedido una medida cautelarísima en la que no se escucha a nadie, teóricamente. El tribunal ha entendido, por mayoría, como pasa muchas veces, yo he estado allí 9 años, he perdido muchas votaciones, he ganado otras y nunca me he rasgado las vestiduras ni me he puesto muy contento. Me he limitado simplemente a cumplir con mi deber. Y ahora se abre la posibilidad de que el tribunal examine si concede o no concede el amparo. Para ello, primero, abre una pieza de suspensión, ahí escucha a todo el mundo y luego dice si continúa o no la suspensión decretada cautelarísimamente. Y después entra en el fondo del asunto con plenitud de procedimiento y de estudio y decidirá si procede el amparo o no. Es decir, que queda mucho camino. Y veo que hay gente que ya no quiere esperar, presume que el tribunal está viciado, no acepta que el tribunal es el único árbitro de la política española y pretende cambiarle por la puerta de atrás. Si eso, veremos a ver qué es lo que pretenden, pero eso también puede resultar que es inconstitucional. Y a pescadilla que se mueve la cola, porque al final cualquier ley puede ser sometida al escrutinio del Tribunal Constitucional y puede ser expulsada del ordenamiento jurídico si es contraria a la Constitución. Claro. Estas son las reglas de juego. Y el que no las acepta lo que hace es situarse fuera del Estado de Derecho, fuera de la democracia y, por lo tanto, en una situación muy incómoda que, desde luego, acabará pagando. Roma Zendoya. Buenas noches, don Ramón. Un gusto saludarte. Buenas noches. Un abrazo. Es que esta proposición que ha presentado Más País con los Verdes a las 22:33 dice que no se puede establecer relación jerárquica entre el Tribunal Constitucional y los 3 poderes del Estado. La izquierda, que estaba en una maniobra de transformación de la Constitución al margen de los mecanismos establecidos por esta, que para eso la ley los tiene, ¿qué pasaría si se vuelven insumisos y decide la mesa del Senado que siguen adelante con la votación? Pues primero desencadenarían una crisis institucional tremenda. En segundo lugar, podrían cometer un delito. Y en tercer lugar, el final de esto sería siempre malo. Pero precisamente el decir que el Tribunal Constitucional no está por encima de nadie ni de nada. Lo que sucede es que la Constitución ha querido que regule la legislación ordinaria de manera que pueda decir si es conforme o no a la Constitución, y eso es una cosa que existe aquí, existe en Alemania, existe en muchísimos países, y es una garantía para que las minorías
vean respetados sus derechos y los ciudadanos amparados en sus libertades. Si eso no se quiere tener así, es porque se tiene la soberbia de creer que se está en posesión de la verdad y se tiene el poco sentido democrático de creer que se puede acabar imponiendo de una forma u otra a los demás. Mal vamos, mal camino llevamos y esperemos que al final se imponga el sentido común. Estamos fuera de camino y cuando uno se va fuera del camino, lo más normal es que tenga un accidente. Don Ramón Rodríguez Arribas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en El Gato al Agua, en estos momentos absolutamente trascendentales para nuestro marco institucional, y veremos lo que pasa. Gracias mil, de verdad, muy buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias. Sabias palabras. Vamos a la publicidad. Hay que hacer una pausa, enseguida comentamos esto y otras cosas. Hay más reacciones y luego, por otra parte, está esa investigación acerca, hay que hacerlo así, acerca de la ¿cómo decir?, concordancia de discursos súbita, ¿verdad?, entre Baldoví, Rufián, Echenique, Sánchez, los ministros y los medios adictos. Porque aquí se ha tratado, y se sigue intentando, se ha tratado de crear una realidad que no es verdad, para que todo el mundo se la crea. ¿Eso que tienes ayer, Navarretinto? Sí, ¿esto qué es? Es que no sabe usted lo que tiene aquí escondido, Julio. Pues mira, que lo tiene, que esto es el... A ver, vamos a ver. Espérate. Como es Navidad... Te ayudo, vas a levantarlo. Sí, porque esto se nos va a caer todo. Es que parece que tengamos aquí un jamón metido dentro. A ver. Es que vamos a ver. La bufanda esa parte, ¿no? Eso es para el mundial. Mañana hay mercadillo. Aquí. Y los que vengan a Modesto La Fuente 42 tienen desde las 10 de la mañana la oportunidad de comprar regalos de Navidad chulos. Desde las 10 el Modesto La Fuente 42. Sí. Y bueno, yo me he puesto esto hoy porque me parecía que es una... Me ha divertido mucho. Sí. ¿Que esto es porque ganó Argentina? Que van a ofrecer en un pack con la corbata del toro, que la conocéis, y con el llavero del toro, que es una chulada. Con el torito, lo tienes ahí delante. Sí, tengo aquí delante. Aquí está. Ahí delante está. Bueno, que es una cosa ya, esto es una preciosidad, ¿vale?, de metacrilato. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Aquí podéis pasar todo el día mañana viendo cosas chulas para hacer regalos de Navidad. Pero yo quería hablaros de Navarretinto porque, primero porque tengo debilidad por esa familia que son extraordinarios, los Pereira. Y segundo porque el jamón que hacen es difícilmente comparable. El jamón de Navarretinto... Explícalo tú, Esparza. No, ¿qué voy a explicar? No puedo explicar porque se me llena la boca de... ¿Qué caja? ¿Cómo lo sirven? ¿Qué maravilla? Atentos a la caja, Alex, claro. Mira, es que hay que ver la caja. Pues parece que lleve ahí un condensador de uranio. No. Pero te llega una caja preciosa, con un packaging formidable, perfectamente cuidado, y tienes tus sobrecitos. Que ya has quitado de ahí, Repartir, ahí han bajado ya. Tus sobrecitos de jamón, de modo que no tengas que coger un jamón, trocearlo tú, cortarlo, tal. Esto se te guarda hasta cuando quieras, lo metes ya en la nevera. Pero es que este jamón es para estos días de Navidad, de verdad. Si no habéis hecho todavía un buen regalo navideño... Este pack es una preciosidad. Este pack es que quedáis como Los Ángeles. Yo os lo recomiendo porque además tenéis un 20% de descuento. Fíjate, por el toro. Llame ya, 91625 lo podéis hacer por internet. 0228. Las de esas de Navarretinto son preciosas además. En fin. Bueno, es ¿Qué le voy a contar? Increíble. Publi, vamos a aprovechar para comernos un poquito el jamón que acabamos de abrir la caja del jamón a Julio Ariza, atención. Publi, ya la vuelta más, venga. 23:10, 22:10 en Canarias. En este momento acaba de anunciar la presidenta del Congreso, doña Meritxell Batet, una declaración institucional, al parecer pactada con el presidente del Senado. Ojo a lo que vaya a pasar aquí. Les recuerdo que el Constitucional ha decidido paralizar la tramitación parlamentaria de esta reforma legal del gobierno, así que bueno, ahora a ver qué es lo que pasa, porque esta gente había anunciado, en fin. Ojo, la declaración institucional, si no está pactada con la mesa del Congreso y con la mesa del Senado, es una declaración individual de los dos presidentes. Porque de institucional no tiene nada. Es la melonada que diga Meritxell Batet con el amanuense que tiene en el Senado de presidente el PSOE. No, es que no es institucional, es política. Perdóname, Roma, que estaba... Tienes toda la razón. Es que es eso, es que ella va a hacer una declaración política personal, de institucional nada. Las declaraciones institucionales hay que ir a la mesa del Congreso, se tienen que aprobar, se tienen que consensuar. Eso es cuando la institución habla.
Hoy va a hablar ella. Hombre, es tarde para llamar a todos los de la mesa. Pero Habrá dicho, es bueno, una pues ya salgo a hablar política. yo. No es que no hay que darle el rango de institucional. Es una declaración de partido. Es una declaración de parte. Sí, totalmente. Bueno, de partido a través Se incorpora a la mesa Parlamento. Manuel Acosta, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, donde empezó todo. Ya ve usted, muy buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches de nuevo. A todo esto Manuel venía a hablar de su libro. Como decía aquel, ¿no? Como decía, Yo he venido a hablar de mi libro. porque resulta que Manuel, vamos a hablar de nuestro usted ya lo ha visto aquí en El Gato, Tíralo, porque... en El Gato alguna vez, ha escrito una historia de Cataluña para que la entendamos todos. Y está francamente bien el ejercicio, la verdad. Mira, podemos apoyarlo en la copa de... así puedes beber vino. Así puedes beber vino, efectivamente. Bueno, vamos a ver, estamos pendientes de que surja Meritxell Batet en el Congreso y conectaremos enseguida. Nada de todo esto se entiende si prescindimos del gigantesco aparataje político-mediático, es decir, de propaganda, que toda la mayoría gubernamental viene montando desde el jueves. Y Anna Angelova hoy ha hecho una incursión. En medio del asalto judicial, el gobierno necesita más que nunca la propaganda. La tesis que defiende es muy simple. Dice que los tribunales no pueden torcer la voluntad del pueblo expresada en la votación de las Cortes. Un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial. Esa es la idea que se va asentando poco a poco también desde los medios. Por ejemplo, programa La Base de Pablo Iglesias. La derecha judicial prepara su golpe. Pero antes de ver más ejemplos, vamos a explicar en qué consiste el plan del gobierno. Moncloa rechaza cualquier límite de la voluntad popular. Y tras esta lógica de la esencia populista, para Sánchez y los suyos, los juristas que denuncien ese asalto a sus funciones son un enemigo que hay que batir por el bien de la democracia. Pero eso no es para nada así. Todo está sometido a la Constitución y quienes la aplican son precisamente los jueces. Ahí las mentiras de la izquierda no valen. Un mensaje clarísimo a la derecha y a la ultraderecha parlamentarias. Aunque los españoles no os hayan dado la mayoría en las urnas, podéis interrumpir o alterar el trámite legislativo de las leyes mediante un recurso. El Pleno del Congreso de la semana pasada recordó claramente a los días 6 y 7 de septiembre de 2017, solamente días antes del golpe de Estado separatista. Pero esta vez el PSOE estaba en el otro lado junto a los independentistas. Los supuestos derechos de quienes querían pisotear la Constitución estaban el fatídico jueves 15 de diciembre de 2022 por encima de los diputados constitucionalistas. Ya se lo recordaba Inés Arrimadas a Batet. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto. Hace 5 años, recordamos, el PSC acudió al Tribunal Constitucional en busca de amparo ante la tropelía de Carme Forcadell y las leyes de desconexión catalanas. Pero ahora las cosas han cambiado y es una presidente del Congreso del PSC y su compañía quienes acusan de golpistas al PP, a Vox y a Ciudadanos por hacer lo mismo, por buscar apoyo en el tribunal encargado precisamente de asegurar que se cumpla la Carta Magna. La deriva de la derecha en este país, de algunos jueces conservadores, es francamente preocupante. La amenaza más grave a la democracia desde el 23F. Absoluto escándalo. Los órganos constitucionales no tienen una credibilidad democrática. Y esto no sería nada sin un apoyo mediático, claro está, porque los titulares que han circulado entre la prensa progresista han sido, entre otros, los jueces que roban la democracia al pueblo. El PP insistirá en frenar la voluntad del Congreso pese al fracaso de su estrategia por partida doble. El búnker judicial contra la soberanía popular. La aclaración de Wyoming al PP. Soberanía popular quiere decir que el poder es del pueblo, no del Partido Popular. Porque si los medios amigos inciden en esa propaganda, la izquierda consigue su objetivo, que se instale la idea de que son los jueces los que no se enteran de qué va la cosa, que los buenos son los diputados que sacan leyes inconstitucionales por la puerta de atrás. La idea que traslada el gobierno y aquellos que estuvieron en él, por ejemplo, como Carmen Calvo, es que los diputados que acechan a la justicia han sido votados por parte de algunos de los españoles. Pueden hacer y deshacer todo a su gusto, por lo tanto. Dicen que tienen total libertad y que los golpistas son los jueces que les pretenden frenar los pies, pero es mentira. Toda libertad siempre se sitúa por debajo de la ley. Pues muy bien, Angelova, exactamente es la cuestión. Ahora te voy a preguntar una cosa, Manuel Acosta. A la señora Forcadell no la empuraron precisamente por lo que el presidente del Senado haría ahora si aceptara tramitar una ley que ha sido declarada, que ha sido paralizada por el Constitucional.
Así es, como dices. Es decir, esto es, bueno, pues tener patente de corso y hacer lo que les convenga, saltándose las leyes, las normas, lo que haga falta para conseguir sus propósitos que realmente pues, nos dividen a todos y nos sumen en una situación de drama colectivo, de desamparo absoluto, ¿no? ¿Cómo lo veis? No, a mí me llamó la atención el último, para empezar por el final, porque está más fresco en la memoria. Carmen Calvo Pollatos es profesora y doctora en Derecho Constitucional. Y debe de haberse estudiado la Constitución bolivariana venezolana, ¿no? Que es una constitución en la que efectivamente el mandatario, por la elección del pueblo, no tiene ningún límite de poder. Pero la Constitución del 78 precisamente lo que hace es establecer limitaciones a los poderes, porque la Constitución del 78 consagra una separación de poderes y, por tanto, hay un órgano y un marco jurídico que establece acuerdos, mayorías necesarias para cambiar los poderes para que haya ese equilibrio que supongan los contrapoderes. ¿Qué están haciendo? Saltárselo. Es un golpe de Estado constitucional. Y no lo aceptan y ponen todo tipo de trabas para aprovechar la mayoría que tienen ahora, esa mayoría Frankenstein, golpista, independentista, terrorista, sociocomunista, para cambiar el marco jurídico español del año 78. Ese sí aprobamos todos los españoles. Si quieren hacer todas estas leyes, es muy fácil. Cogen la Constitución, redactan una nueva. Primero se autodisuelven, luego redactan una nueva. Sí, hay mecanismos luego necesitas 2/3 partes que ratifiquen la Constitución. Y una ratificada se vuelve a convocar elecciones generales. ¿Por qué? Porque el constituyente estableció los mecanismos de seguridad para que el libre arbitrio de estos analfabetos operativos golpistas que tenemos hoy gobernándonos no pudieran hacer este tipo de cosas que estamos viendo. Entonces es muy preocupante que entre la panda de ayayeros que están ahí aplaudiendo y fomentando este tipo de actos haya gente como Carmen Calvo, que pensábamos algunos que algo había leído y entendido de la Constitución. Eso es porque no la sigues, Román. No, pero si el otro día estaba diciendo que Franco le quitaba la vesícula a las mujeres. Sí, bueno, y que ellos inventaron la sanidad pública cuando ahora... Es que era el post, el obligatorio laboral tal, le faltaba la E y ya pensaba por el cambio de letras que es disléxica que era el PSOE. Oye, por la inversa, ¿has encontrado en la investigación que has hecho hoy, Ana, dentro del repertorio de la prensa de izquierdas, algún argumento que no fuera el del argumentario oficial? He encontrado o el argumento oficial o ningún argumento directamente. La verdad, sé que había, pues claro, me he mirado el diario.es, Público, por supuesto, Televisión Española, y es curioso que es que hay en algunos artículos en los que no intentan ni siquiera justificarlo. Lo que dicen es, por ejemplo, destacan que además ahora mismo en redes también se está hablando, el PP frenó la renovación del CGPJ. Entonces, cuando el tema es que se está dando un golpe de Estado, llamémoslo como queramos, hay gente que no está, me da igual el nombre. Cuando el tema es ese, lo que hacen es sacar artículos de por qué el PP frenó el CGPJ, por qué Casado tal, y digo, es que no es el tema. Y cuando encuentras el tema sobre un artículo sobre el tema, te dice, bueno, es que la soberanía popular, el CGPJ, el Tribunal Constitucional están yendo en contra de la soberanía popular. La soberanía popular, no, si yo no me equivoco, constitucionalmente no existe, ¿no? Está la soberanía nacional, hasta donde yo sé. La popular, dice Carmen Calvo, que además es más doctora que yo. Poder popular es de Venezuela, como dice Cendoya, claro. Claro, es que ellos tienen un modelo bolivariano, no el nuestro. Ahí llega un hombre contoneándose entre las dos banderas. Bueno, ese lleva ahí un rato. Fuese y no hubo nada. Ese es el toril por el que tiene que salir, me imagino que con el adecuado sonido de corneta, ¿verdad?, de Meritxell Batet dentro de un instante. Mientras tanto, nosotros seguimos hablando del asunto. Yo me imagino que si desde el punto de vista mediático, en el conjunto de España, la convergencia ha sido atronadora, en Cataluña lo habrá sido muchísimo más, ¿no? Bueno, la situación en Cataluña la sabéis, la conocéis absolutamente y realmente el otro día estaba hablando yo con el ponente relator de la ley de ciencia que se acaba de aprobar en Cataluña. Yo he sido partícipe de la ponencia, he estado en todos los debates, todas las comparecencias y bueno, pues le recriminaba su traición, era el diputado Tremosa, Convergente y ahora de Junts, su traición porque bueno, pues había considerado aceptar unas enmiendas nuestras de Vox que habíamos puesto y al final, pues en el último texto, en la última versión desapareció.
Y bueno, me vino a decir pues lo que todos sabemos, ¿no? Que realmente como han salido del gobierno, la entente cordial es entre Esquerra y el PSC, absolutamente, ¿no? Entonces, esa situación pues, es la que es, y es una situación pues, lamentable para el consenso, para poder construir algo y, en fin, sí, por desgracia, esa situación es la que vivimos allí. El titular que está dando en este momento público.es, perdón, el diario.es, que es el diario de Ignacio Pérez Colar, es, atención, el Constitucional amordaza al Parlamento. Que este es el tenor, además de lo que Pedro Sánchez dejó caer el otro día, nada menos que desde Bruselas. El Constitucional amordaza al Parlamento. Y yo creo que no vamos a insistir nunca suficientemente en la gravedad de esta distorsión completa de lo que es la democracia. Y ponen en el mismo nivel que se rechaza apartar a los 2 magistrados recusados que ha pedido la izquierda. Si la izquierda recusa a 2 de los miembros del tribunal porque estaban propuestos por el Partido Popular, pero no recursa a los 6 que propuso el PSOE. Cuyo mandato también estaría supuestamente terminado, porque es que hay que renovar la parte que hay que renovar. Oiga, usted renueve, o sea, cárguese a todos. Lo que no puede ser, ese no me gusta, pero no lo he votado yo. O sea, es que estos son tan tramposos que además de que modificar una ley orgánica y modificar la Constitución por mecanismos torticeros, que es definición de golpe de Estado, una de las acepciones, lo equiparan a, oiga, que es que entre ellos han decidido que los 2 que están ahí pueden seguir votando. 2. Porque pero no todos los que se han puesto por los partidos políticos. No han dicho nada. No, claro. Bueno, esto, o sea, es que es una sinvergonzonería. Oye, mientras esperamos a que salga Meritxell Batet, ¿por qué no hablamos de su número 2? Porque hoy el Debate publicaba una noticia muy interesante acerca del señor Gómez de Celis. ¿No lo habéis leído? Ah, mira. Muy interesante. Pues 900 y pico mil euros de la que se autoconcedió de subvención. Está bien, ¿eh? 908.000 euros a 2 fundaciones que él mismo presidía. Se lo merece. Este es el que echó a Patricia Rueda del... En nombre de la democracia, claro, por supuesto, sí. Bueno, pues es que esto es lo que hay. Si es que al final, ¿qué quiere usted que le diga? Pero que esto fue hace años, pero es que hay más, porque te lees el artículo del Debate de Alejandro Entrambas-Aguas, además que está muy bien redactado, muy escueto, pero con todos los datos. Y yo me he apuntado aquí un tema, porque claro, él fue concejal en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2003 y 2010. Y esto sí que es verdad que en cuanto llegó Zoido al Ayuntamiento, un poquito antes, unos meses antes, ya empezaron a investigarle. Pero es que la declaración de bienes de marzo del año pasado, el señor Gómez de Celis dice, no, oiga, es que yo solo tengo 900 euros en el banco y una hipoteca de 200.000 euros. Yeah. Y 2 meses después en el banco tiene 100.000 euros y ya no tiene hipoteca. 2 meses después. Oye, es que sabe manejar que muy bien en el Congreso su dinero. hay que explicar. Lo que hay que dejarle es el dinero de todos nosotros para que lo gestione con la misma solvencia. Pues no. Entonces, acaba de salir Núñez Feijóo en redes. Dice, hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho todos los poderes están sometidos a la ley. Frente al ruido y las presiones seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón. Ha salido también Abascal, por cierto, creo que tenemos además el tuit. Es que van entrando todos uno detrás de otro. Tenemos el tuit de Abascal, ¿verdad?, sobre la cuestión, vamos a verlo. Está contando, lo vemos en 3, 2, 1, ahí. Qué bien coordinado ha quedado. La decisión del Tribunal Constitucional debería de tener, de momento, que es lo que decía Julio antes, el asalto de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse, es capaz de desoír al tribunal. Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva. Moción y más acciones judiciales. Bueno, ¿es capaz de todo? ¿Cómo lo veis? ¿Hasta dónde es capaz de todo? Porque habían hablado incluso de cesar al presidente del Tribunal Constitucional. A ver, es capaz. Que es lo que han soltado hoy. Hay que escuchar a Meritxell. Sí, claro. La pista nos va a dar Meritxell. Está tardando, Porque puede pasar 2 cosas. Ahora, ya los indicios... Lo que pasa es que la prensa se adelanta a veces por el principio de inmediatez y no de calidad de la información. Hoy, si Sánchez fuera inteligente, que ya eso ya es un supuesto, le venía Dios a ver en forma de Tribunal Constitucional. Porque hoy ya él a Esquerra le puede decir que ha cumplido, que ya ha hecho la reforma, que ya ha hecho la votación, que el Partido Socialista y el Gobierno se ha volcado en ello y que la culpa de que esto no siga adelante es del Tribunal Constitucional. Sí, pero Aragonés ya está otra cosa. Ya el viernes pasado estaba de pero si en el Senado se van a votar, pero si en el Senado se van a votar, igualmente la sedición y la malversación se va a votar igualmente. Pero no, lo único que no se va a votar, sí, el jueves.
Lo único que no se va a votar el jueves son las enmiendas. Las enmiendas. Pero lo demás sí se va a votar y sigue adelante. Es decir, que tampoco es que nos es el hagamos problema aquí... que vaya todo en pack. No. Se pueden votar y se van a votar. Parece, efectivamente, el tema de la sedición y la malversación. Y no se van a votar las enmiendas. Las enmiendas. Yo creo que tenemos que ser muy precisos en la información que damos. A ver, yo creo que esperar a lo que diga Meritxell Batet es una medida de prudencia que nos conviene a todos para informar bien. Y mientras tanto dejar felicitar a los murcianos, porque hoy se ha sabido que el AVE llega a Murcia el 20 de diciembre. Ha ido ya hoy. 65 años después. Ha ido y ya que hoy. además, mientras que el AVE a Valencia lo puedes hacer en 1 hora 30 minutos, que son 300 y pico kilómetros, el AVE a Murcia, que son 300 y pico kilómetros, va a costar el más rapidito 2 horas 45 minutos. Y el menos rapidito, que para en todas partes menos en Bilbao, 3 horas 25 minutos. O sea... Felicidades a los murcianos, que es una de mis tierras del alma favoritas. En Murcia vamos a poder estar ahora, joder. Pero en 2 horas 45 minutos, 2 trenes al día. Hombre, si a Valencia cuesta 1 hora 30 minutos, ¿por qué cuesta 1 hora y 15 minutos más a Murcia? Para que los murcianos sigan aguantándose estoicamente y con la paciencia que han demostrado frente al gobierno de Madrid, que es de vergüenza. Son las 2 paradas, Elche y Orihuela, 2 paradas que han hecho. Y Alicante. Que pasa por Alicante, macho, y no pasa por Burgos. Por de milagro. Bueno, y los extremeños con ese tren que tienen en 2 horas 45 minutos podremos estar allí, gracias a Dios. Todo esto podríamos estar en 1 hora y media. Pero el Supremo ha dado hoy luz verde al ingreso en prisión de Griñán, todo se ha dicho. Tranquilo, acumula aquí eso ya lo gestionaremos. Eso ya lo gestionaremos, ¿no? Unidas Podemos dice que es un golpe sin precedente a la democracia y Pablo Iglesias está pidiendo manifestaciones y salir a la calle. Hombre, claro. Claro. Ha recuperado su territorio Comanche, pero vamos a ver, que se tiene que poner un injerto, porque desde que ha cortado la coleta ha pedido presencia callejera. Ahora pasea a la calle como líder, no puede salir con ese look de pijo del barrio Salamanca que lleva. Va a haber comparecencia de Félix Bolaños también. ¿El golpista? No sé si paralela a la Madre de mía, Meritxell madre Batet. mía. ¿Van a dejar dormir o no? No sé si paralela a la de Meritxell Batet, yo espero que no. ¿Para quién? Pero... Si es paralela, será la de Meritxell. Ahí estamos. Perdón. Están hablando de nosotros. Hemos presentado un brazo Senado, Bolaños. Yone Belarra, la que hace esa explotación de su hijo bebé como una instrumentalización política en la mesa, que explota a bebés recién nacidos con fines políticos. Le podía poner un colchoncito, pobre niño, además, joder. que no lo tortura, que ponga un colchoncito. Sí, ¿no? hombre, Lo deja claro. ahí. Y que además hace una ostentación que ya les gustaría a las madres trabajadoras poder llevar a la cadena de montaje, la SEAT, o a la clasificación de tomates a su niño al lado en el puesto de trabajo, porque las trabajadoras de verdad no pueden llevar a sus hijos al trabajo, las que hacen paripés, como Yone Belarra, sí. Ha dicho que el ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. Estamos con la soberanía popular. Sí, sigue siendo el mismo argumento desde el jueves. Esto Venezuela pura. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más. ¿Ya? Bueno, ¿habéis leído el tuit de Santiago Abascal o no? Ahora mismo en pantalla. Todavía no han ampliado los 140 caracteres. No, está lo que tiene el Telegram, que te metes... Usted no tiene hijos adolescentes, bueno, pues lo del Telegram es lo mismo. Empiezas... Oye, antes de que salga Meritxell, mira... Yo ya no que soy estás adolescente, soy prepuber. Prepuber, ¿no? Ay, los derechos prepubescentes. Bueno, venga, vale. Oye, ¿qué nos cuentas, ya que estamos? Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. No, vamos a ver, el libro es como una especie de manual de combate, un botiquín de campaña, pues para poder repeler los ataques de las falsedades del separatismo, las falsedades sobre la historia. Y tiene un formato que yo creo que es muy oportuno, muy adecuado, que es de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Delicioso libro. Yo creo que... Delicioso. Yo lo he leído. Delicioso pues, libro. Gracias, me honra el que lo hayas leído y que digas esto, pero realmente pues una cosa que... Esto se me ocurrió en el año 2017, cuando los infaustos recuerdos aquellos del procés. Entonces pensé en colaborar de alguna manera, movido por la pena y por la desazón, ¿no?, de aquellos momentos. Entonces creí conveniente colaborar de esta manera, ¿no? Pasó el tiempo, pues mis ocupaciones de cada día pues me impedían seguir a un buen ritmo y al final, pues mira, lo pudimos acabar y en definitiva, pues es un libro que además, como la mejor defensa es un buen ataque, que no va a hacer retroceder, es también como un ariete que va percutiendo contra la mentira para hacerse paso hacia la verdad. Y yo creo que ahí todos tenemos que aprender y tenemos que formarnos, y por eso yo lo recomiendo,
porque es necesario que ante los tópicos del separatismo pues tengamos unos argumentos sólidos, pero breves y concisos y poder repelear aquello. Que aparece Meritxell. Ahí está. Estaba hablando a Costa, vamos a ver qué dice. Pero que no va a hacer una creación institucional, le ha quitado lo de institucional, porque ya se ha quejado el PP. Sube. Esta comparecencia. A la espera de la notificación formal, comparezco ante ustedes para expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional que hemos conocido. Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático. El Congreso de los Diputados conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones. El Congreso de los Diputados, en el ejercicio de sus funciones, se guía siempre por el leal cumplimiento del Reglamento y la Constitución española. El Congreso de los Diputados, para ejercer sus competencias, interpreta la Constitución y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien en nuestro sistema constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. La resolución adoptada hoy por este tribunal ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. Con la decisión conocida se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del Poder Legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales. En el marco de las relaciones entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional en los últimos 40 años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia, como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de nuestra Constitución. Nuestra norma suprema, a través de distintas previsiones, garantiza y preserva el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate, la deliberación y la votación, sin interferencias. Este es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales. En este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y a la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del Poder Legislativo. Muchas gracias. Ahí estamos, venga, ya está. Que no se ha enterado de que va la cosa. Pero vamos a ver. Ella no puede hablar como el Congreso de los Diputados. Pero escucha una cosa que ha dicho. Dice que esto es la primera vez que pasa y tal, cosa claro. que no es verdad. Pero es la primera, quiere decir que antes había un recurso previo, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que es la primera vez también que un Parlamento tramita una ley sin ninguno de los informes preceptivos previos. Claro. Pues es que el precedente no va a la prueba contra la carga del Tribunal Constitucional. Es que nunca se había presentado una ley en un decreto ley trucho metiendo 7 estos sin ninguno de los informes preceptivos para la modificación pertinente. Pues ha pasado por primera vez porque tenemos un gobierno cafre que presenta una ley cafre que viola todo el debido proceso y que se ha violado el debido proceso, que no había pasado en 40 años y pasa con un gobierno del PSOE, con el gobierno de Pedro Sánchez,
Y el Tribunal Constitucional tiene que actuar. Y luego es llamar memos a los miembros del Tribunal Constitucional. Un diputado puede parar una ley. No, porque no se admite a trámite cuando no está fundamentada. Pero esta vez dice, no, cualquiera puede poner un recurso de amparo. Pues claro. Claro, es que no hace falta. Pero es que siguen con lo de las mayorías. No, siguen hablando de la soberanía popular. Es que la soberanía popular es la que aprobó la Constitución, que permite bloquear que estos utilicen mal el Congreso. Ella es la responsable de que se utilice mal el Congreso. Y ha salido hablando del Congreso de los Diputados, dice, no se ha reunido nadie, ningún miembro de la mesa. Ella no es el Congreso, ella es la presidenta del Congreso, una militante del Partido Socialista que la han puesto ahí para que gane una pasta y haga el payaso obedeciendo, en lugar de aplicando el reglamento, obedeciendo lo que le pide el presidente del Gobierno. Nos consta, podemos afirmar eso porque el PP está en la mesa del Congreso. Sí, pero si nos consta, tenemos la seguridad de que Meritxell acaba de decir que el Congreso se mueva. El Congreso se mueva. Además, el Partido Popular me consta que ha hecho una queja para que no fuera una declaración institucional, que por eso no la han puesto. Lo que pasa es que luego ya ha hablado en el Congreso. Y ya el PP ha mandado aquí esto de el Populares Informa, ¿cómo se llama? Que dicen que de fuentes del PP. Es como firman las cosas de fuentes del PP que van a protestar ante la presidenta del Congreso por esta declaración. Ya están. Es que no puede ser de otra manera. Espera. Van a protestar ante Batet por la declaración de Batet. Claro. No, porque ha dicho que es el Congreso. Allá. Tiene que decir la presidenta del Congreso. Pues entonces tienen que ir en contra del país también, porque me acaba de llegar notificación. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ofrece una declaración institucional tras la decisión constitucional. Otra deformación de la realidad que es de incluir a tu trabajo de hoy. Claro, a tu trabajo de una distorsión del relato, efectivamente. Bueno, el país en fuentes populares dicen que acaban de eliminar la declaración institucional, pero se protestará. Ante la mesa, claro, no va a ir ahora, que es la noche. Te aseguro que el país hace 15 años no hubiera dicho eso. Lo habría dejado entender sin meterlo. Hombre, es que éramos más listos antiguamente. Es que era una cosa de vergüenza, por Dios. En fin. Bueno, pues así estamos. Pero vamos a ver, al margen de eso, es tranquilizador que la primera cosa que ha dicho es que acata la sentencia. Esa es la clave. Sí, luego han venido los peros. Luego tiene que hacer política y ha hecho política, pero a mí me ha tranquilizado mucho. Digo, oye, no estamos en el escenario que podíamos en un momento determinado prever de que el jueves se saltaran todas las barreras ya e intentaran incluso la votación de las enmiendas. Por tanto, ellos saben que ganan, en el sentido de que van a votar el tema de la sedición y de la rebelión, pero pierden porque no van a poder votar las enmiendas. Bueno, es 1-1. Por tanto, vamos a esperar si ellos parece que van a seguir el camino jurídico correspondiente, es decir, de los recursos, etcétera, etcétera, y yo me alegra, vamos, me voy mucho más tranquilo a dormir pensando que ha dicho que acata, que no pensando en lo contrario. Acaba de tuit de Íñigo Errejón, o sea, que tiene mucha gracia, atentos. Acabamos de registrar una proposición de ley para reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No van a poder con la soberanía popular. Dice, vamos a ver, muchacho, o sea, es que eso es lo que tenéis que haber hecho al principio. Claro, o sea, si quieres cambiar, pues presentas, sigues el camino previsto. O sea, tú resulta que te lanzas contra el cristal, ¿verdad? Para el escaparate, para llevarte los pelucos que hay allí, porque te parece que están muy bien. Bueno, y te pilla el guardia. Dice, no se puede. Pues voy a entrar a comprarlos. Pues por ahí tenías que haber empezado. Bien hecho. Claro, en fin, de verdad que... Bueno, José Javier, yo voy a ir poniendo en Telegram, os pido por favor que os deis de alta en Telegram y vamos a seguir informándoos minuto a minuto en el Telegram de todo este asunto, así como de la petición de imputación a Donald Trump que ha hecho el Congreso norteamericano hoy y que el propio Mike Pence ha pedido que no se haga semejante barbaridad. Es un asunto también muy gordo porque se pide el procesamiento del 45 expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asunto también que tiene una enorme trascendencia en la política norteamericana, ¿no? En fin, quería decir... Telegram porque os vais... ¿Vemos a Monedero? Solo una cosa, una cosita, una torpeza, una torpeza. Es decir, pero esto de registrar a altas horas de la madrugada, ¿es posible? ¿Es posible en el Congreso? No, está el sello del Congreso. Pero el registro está abierto... Hace una hora y pico. No sé, en el Parlamento de Cataluña no pasa esto, hay un registro y punto, ¿no? Es que allí vivís muy bien. Es que allí os pagan por no hacer nada. ¿Qué dice Monedero? No a vosotros, precisamente. ¿Qué dice Monedero? Gracias, Julio, gracias. Después de la publicidad, vamos a ver qué dice Monedero. No se lo pierdan.
23:45, 22:45 en Canarias. Me ha pedido usted consultando el Telegram de Julio Ariza. Pero atención, estábamos pendientes. ¿Qué ha dicho Monedero? Sí, él. Lee, pero lee con intención, Zendoya. O sea, Interpreta. Como debe ser, ¿no? Venga. Que lo estoy cargando. Aquí tenemos. A ver, que ha seguido trabajando este señor. O sea, no, es maravilloso. Bueno, lo que ha trabajado en los últimos minutos. Joder, que se nos ha ido. Ahora te lo busco, porque se ha ido. A ver si se ha resentido. Bueno, estoy en Twitter, sí. Tweet del señor Monedero sobre lo que ha ocurrido hoy. Estamos hablando de un profesor de ciencias políticas, profesor universitario, además en varias universidades, ha enseñado a los iberoamericanos cómo hacer allí una moneda única. Un señor que supuestamente sabe de historia y enseña. Juan Carlos Monedero. Lo encontramos. ¿No? Es que lo malo de tener un móvil tan colapsado como el de Zendoya. Es que claro, entran tantas cosas. Entran tantas cosas. Claro, como a mí, que solo me he entrado. Mira que te lo he leído antes y me lo has mandado a la publicidad. Bueno, ahora lo encuentro. Y ya pues está. Y te digo, lo encuentra, mientras tanto, es que merece la pena leerlo. Mientras lo encuentra, yo lo voy contando lo fundamental que dice, porque si no nos vamos a perder el hilo. tengo. Hombre, a ver. Lo tengo yo. A la ley. El 18 de julio de 1936, el presidente Alcalá Zamora se fue a dormir convencido de que era imposible que el ejército se levantara en armas contra la República. Punto. En diciembre de 2022 seríamos irresponsables si pensáramos que la derecha del Tribunal Constitucional está con la Constitución. Europa decide. Vamos a ver, melonazo. Ha dicho Monedero. Porque no merece otro calificativo. Hablo como docente. Y eso que soy menos docente, pero creo que más decente que Monedero. El 18 de julio de 1936 hacía meses que Alcalá Zamora había dejado de ser presidente de la República. El presidente era Manuel Azaña. Porque Manuel Azaña e Indalecio Prieto en el mes de mayo le hicieron una envolvente a Alcalá Zamora para sacarlo, en realidad ilegalmente, pero en fin, de la presidencia. Para desdicha de los dos, que se creían que eran muy listos, Azaña y Prieto, Largo Caballero dijo: por encima de mi cadáver preside Prieto el gobierno, y tanto amenazó con lo de siempre, es decir, que quemo el mundo, ¿verdad?, que al final acabó de presidente del Consejo de Ministros, o sea, del gobierno, el señor Casares Quiroga, que por otra parte era un boniato, pero bueno, esto es otra cuestión. Así que el 18 de julio de 36, el presidente de la República era Manuel Azaña. Estaba aterrado por lo que estaba pasando, porque era muy listo, pero no lo había visto venir. Ni los unos ni lo otro. Lo otro me refiero a la subversión socialista y comunista. Y toda la preocupación de Manuel Azaña, presidente de la República, y sus jefes de gobierno, Casares Quiroga, Martínez Barrio, Efímero y Giral, era tratar de entrar en contacto con los sublevados para proponer, como quería Miguel Maura, uno de los fundadores de la Segunda República, una dictadura militar, sobre todo para que no hubiera una revolución roja. Pero ya era muy tarde y no fue posible. Y por eso hubo una guerra civil, porque estaba Largo Caballero diciendo: armas para mí, armas para mí, armas para mí. Monedero, no tienes ni puñetera idea, hijo mío. En fin, bueno. Ahora, me he quedado más a gusto que nadie. Mire usted por dónde. Es que lo había puesto bien, ¿eh? Lo había puesto bien, por eso me había puesto votando, ¿no? Joder, de verdad. ¿Alguna más breaking news? Sí, estoy leyendo ahora mismo Underhill, presidente del Senado. Es el presidente del Senado. Gil, presidente del Senado. Ese no lo tenemos tan visto. La Marimorena. Pero dice que sí, que no podemos más que acatar y dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Constitucional, lo que no será obstáculo para que se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Porque siguen diciendo que es que el Tribunal Constitucional está al acecho. Sustraer al Poder Legislativo la votación de cualquier iniciativa supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a una crisis institucional del Estado sin precedentes. O sea, más o menos lo que ha dicho Meritxell Batet, que está muy preocupada, ¿no?, como cuando salen de Europa a decir deeply concerned sobre lo que pase, y ya está. Nos están montando. Han tratado de obtener crisis del Constitucional lo que no pueden obtener del Legislativo mediante las cámaras. O sea, están montando Pues una crisis institucional. Gabriel Rufián. En un puñetero vaso de agua, cuando la gente tiene una crisis personal, familiar, social, que no llegan a final de mes con unos precios de electricidad, etcétera, 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 y nos están montando un pollo para que no hablemos de nada de eso, y además encima nos van a meter la ley trans, que es una aberración y una monstruosidad. Mira, otra cosa de la que hay que hablar etcétera, también, por etcétera, cierto, joder. datos del gobierno. Usted sabe la preocupación que tiene este gobierno desde siempre, y la izquierda española, en fin, desde tiempos de María Pita, ¿verdad?,
con la cuestión de la violencia sexual. Los datos de Interior son terribles, porque no para de aumentar la violencia sexual. Y los más jóvenes, como Manuel Acosta, pues nos acordarán, pero los más viejos, como Zendaya y yo, sí, que cuando teníamos 14 años, 13 años, el sexo para nosotros era un continente bastante desconocido. ¿Existía? Hoy a los 13 y 14 lo saben todo, de todo. Tenemos la generación más sexualizada de la historia, probablemente. No creo que sepan todo de todo. Yo creo que más bien no saben creen nada que de saben nada. todo, creen que saben Eso todo. puede ser. Creen que saben todo. Eso puede ser. Y el resultado son unos comportamientos sexuales perfectamente perversos. Porque no es normal. Los datos que da Interior, que me parece que tenemos ahí el porcentaje, o sea, son para no creérselos. Después de leyes, y venga educación sexual, y venga no sé qué, tienes un aumento del 38%. Del 38%. Bueno, pues alguien debería echarle un vistazo al asunto. No, pero fíjate, déjame recordar una cosa. De violaciones. En Valencia. Y en Barcelona el 51. Una violación cada semana, en Valencia. En Barcelona 51. Un 20. No, yo ese dato no los he obtenido, pero el otro día, delante del conseller de Educación, se lo recriminé. Ciudad, Barcelona ciudad. Pero fíjate, hay una cosa que es muy interesante. Claro, ciudad, igual que Valencia. Vamos a ver. El 29 de diciembre de 2004 se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género en el gobierno de Zapatero. Carmen Calvo, de la que ya hemos hablado hoy mucho, dijo: con esta ley, por fin, la izquierda termina en España con la violencia de género. 2004. Hoy, el Ministerio Interior de un tal Marlaska, gobierno socialista, dice que el 34% de actos y de crecimiento de la violencia. Oiga, pero ¿por qué no se engañan a la gente tanto? Y cuando gobiernan ellos, que son los que se ocupan, hacen unas leyes que al final lo que consiguen es que crezca la violencia de género. Desnaturalizan tanto, pervierten tanto, cambian tanto la realidad que resulta que crece. Y encima aseguran que son los que lo arreglan. Que si no hubiera, no sé de qué iban a vivir estos tíos o estas tías del cuento. ¿Tenemos, por cierto, el número de cuántos beneficiarios van ya de la ley Montero? Ya vamos en 65. No. Es una locura. Beneficiados con reducciones de penas, gente que ha salido, 90. 90. La cifra hoy es 90. Más de 85 eran. O sea, es que nos vamos a ir de vacaciones habiendo llegado a 100. Es una auténtica locura lo que han hecho. No, pero bueno. Una locura. Pero y lo que dicen, no, es que es gracias a nosotros, o sea, la cifra lo que hace es aumentar porque la gente denuncia. Sí, eso es algo cuando, por Dios. Desde 2014, la tendencia es ascendente desde 2014, que en 2014 Podemos, en 2014 se presentó en mayo por primera vez a las elecciones europeas. Podemos no existía, no estaba en el gobierno. Desde 2014 va en aumento, entonces, claro, dicen, no, es que la gente denuncia. Que antes lo denunciaba, ¿no? Claro. Sí, lo que dijo el otro día. Sí, yo no dudo que haya gente que antes no haya denunciado y ahora sí. No, vamos a ver. Pero, hombre. Muy comentado también. Nosotros seguiremos sacando leyes que mejoran la vida de la gente, lo que dijo Cecilia el otro día. Vamos, la de violadores, abusadores, terroristas, mangantes, corruptos, les va fenomenal desde que están estos. Y además dicen que perseverarán sacando leyes que mejoran la vida de esta gente. Por lo que he visto, el presidente del Senado, que es ese señor que responde al nombre de Ander Gil, también ha dicho que el Partido Popular instrumentaliza el Tribunal Constitucional para una decisión política ilegítima que pone en peligro la democracia. Es tremendo, porque esta es una visión absolutamente pervertida del funcionamiento institucional. Chicos, pues se están divirtiendo con esto. Yo vuelvo a insistir, es que están haciendo descarrilar la paz y la libertad de este país y tampoco les va a pasar absolutamente nada. Mientras, insisto, la vida sigue. Es decir, la política se está alejando a pasos agigantados de lo que a la gente le importa de verdad. Es decir, ¿de verdad creéis que... O sea, ¿creéis de verdad que la gente está integrando un conflicto institucional de esta naturaleza? La televisión española ha suspendido la emisión de la gente película, lo que está integrando... La película Espías con Jude Law, que es una peli entretenida, que no se iba a hacer la competencia. Entonces, gracias a la televisión española que ha suspendido la emisión de la película, porque ha montado una tertulia específica sobre la crisis del Tribunal Constitucional con todos los amanuenses del régimen diciendo barbaridades. ¿Cobrando? Sí, claro, que pagamos nosotros. Cobrando. Habrán ido con 300 pavos hasta no sé dónde a decir lo que se dice en esta tertulia que lo que estarán las soflamas oficiales... Es que es normal que monten... Si es que estamos hablando que es noticia que el Congreso y el Senado acaten una decisión del Constitucional. Es que estamos hablando de eso porque es noticia. Es que ellos no están hablando de eso. O sea, ¿qué punto hemos llegado? Lo que sí utiliza la gente, Julio, o por lo menos mucha gente, creo yo, es que hay un objetivo declarado de romper la unidad de España.
No, del marco constitucional. Lo mismo que están haciendo en toda América. Sí, estamos de acuerdo. Si cambias el marco constitucional, cambias la unidad de España. Va junto. Claro. Pero lo que están intentando es ver cómo se puede modificar la Constitución, porque la unidad de España está garantizada además por las Fuerzas Armadas en el artículo 8 de la Constitución. Sí. Cámbialo. Si vieras el cuaderno que se ha traído con apuntes Manuel Acosta, vamos a perder el final. Estos son de mis hijos, no te preocupes. El primero que he pillado ahí de mis hijos, que estaba haciendo deberes. No, esto de todos modos, yo que soy un novato en el mundo de la política, nunca me había dedicado a esto, yo veo allí que la mayoría de mis compañeros, no los del grupo parlamentario Vox, sino mis compañeros diputados viven una realidad virtual alejada del día a día, de lo que le pasa a la gente de la calle. Y entonces esto que estamos hablando, es verdad que parece como si la gente no reaccionara ante esto. Parece que como estamos desacreditados con los políticos, absolutamente están anestesiados, claro. Otegi todavía no ha reaccionado. Eso. Yo he entrado ya 2 veces a ver qué dice Otegi y tiene una camiseta de Argentina, unos versolaris, pero sigue sin decir nada. Eso es interesante. Siempre es interesante ver qué dice Otegi. Pues por ahora está callado, no le preocupe. Rufián ha dicho, lo peor no es el hecho, subsanable si el gobierno presenta una proposición de ley, lo peor es el precedente. ¿Cuántos plenos más pueden suspender estos jueces recusados? Es interesante esa forma de distorsionar completamente la realidad, porque a él lo que le importa, como a todos los demás, y aquí seguimos en el marco que ha dibujado antes Ana Angelova, ¿verdad?, es crearle a sus votantes la impresión de que la derecha está asaltando el Capitolio. La portada del País, por cierto, pesa más el procesamiento, la solicitud de procesamiento de Trump que esto otro, ¿no? Y es la idea general que están tratando de construir, que es una idea terrible, porque, vamos a ver, muchachos, si conseguís convencer a los vuestros de que esta gente que se dedica a poner recursos de inconstitucionalidad y esas cosas tan agresivas, ¿verdad?, están amenazando su vida, solo vais a conseguir una respuesta de carácter violento. Y una respuesta de carácter violento, a su vez, genera una contrarrespuesta de carácter violento. Y esto tiene un nombre. Y quien hace eso también tiene un nombre, que como aún no son las 12 no lo voy a decir, lo diré después. Es tremendo ver, y yo creo que es una cosa que también debemos subrayar, que el resultado de la votación ha sido 6-5. Sí, señor. Y que hay 5 magistrados, 2 magistradas y 3 magistrados que han emitido un voto particular. Es decir, que estamos ante una situación en la que, evidentemente, el mensaje que envían desde el Tribunal Constitucional es de profunda división. Y muy preocupante, porque es una alteración constitucional que la propia Constitucional tiene marcado, como recordaba yo en la introducción, los mecanismos de cambio constitucional. Y que los miembros del Tribunal Constitucional, sirviendo intereses a los que algunos les han prometido ser presidente del órgano, como al señor Conde Pumpido, intenten bloquear este tipo de decisiones para conseguir el favor del gobierno, para llegar a ese sueldo y a esa posición, es absolutamente bochornoso. 30 segundos finales para Manuel. Pues nada, y si me dejáis, pues voy a aprovechar para parafrasear a don Miguel de Cervantes, que puso en labios de Don Quijote. Que era catalán, ¿no? Bueno, según algunos sí, según el Instituto de Nova Historia, sí. Bueno, pues bien, puso en labios de Don Quijote aquella sentencia que venía a decir algo así como que la verdad es la madre de la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, decía, testigo de lo pasado, ejemplo y vida de lo presente y advertencia de lo futuro. Es decir, ojo con lo que está pasando ahora y que seamos un poquito fieles. Y a tratar de contar lo que pensamos leal y cabalmente, que es la verdad, o lo menos lo que más se le acerca. Julio Ariza, Romance, seguid, por favor, Manuel Acosta. Feliz Navidad, que yo ya los veo. Felices fiestas, feliz Navidad. Seguid esta noche, por favor, el Telegram y seguidlo mañana, porque vale la pena.